conociendo la verdad acerca de la salvación, ¿es Jesús el único camino a Dios? Por el Dr. John Ankerberg y el Dr. John Weldon. Prefacio. Mentes desperdiciadas. Todas las personas deben considerar el fin primordial de su vida y sus estudios, el conocer a Dios y a Jesucristo, lo cual es la vida eterna. Juan 17 2.3. First College Law de la Universidad de Harvard, 1946, p. 41.1. Nuestra repugnancia a la muerte aumenta en proporción a nuestro conocimiento de haber vivido en vano. William Hazlitt, The Roundtable, La Mesa Redonda, 1817. La mente es un activo demasiado grande para desperdiciarla, pues es el centro de control de la vida de cada persona. Ravi Zacharias, Can Man Live Without God? Word, 1994, p. 6. ¿Puede el hombre vivir sin Dios? Una encuesta llevada a cabo por el grupo de investigación Barna reveló que el 43% de los cristianos vueltos a nacer están de acuerdo con la siguiente afirmación: no importa la fe religiosa que usted profesa porque todas ellas enseñan lecciones similares acerca de la vida. 2. Si los resultados de esta encuesta son válidos, es una indicación de que millones de personas que afirman haber nacido de nuevo están de acuerdo con la gran mayoría del resto del mundo de que el cristianismo no es único en las lecciones que enseña sobre la vida, y que aparentemente ninguna religión posee una afirmación absoluta de la verdad religiosa. Pero ningún punto de vista puede estar tan equivocado como ese. Lo que este y otros resultados de las encuestas realmente indican es que muchas personas, tanto cristianas como no cristianas, coinciden en el asunto de la religión comparativa. Sin embargo, el pensamiento crítico en esta área es vital. El pensamiento crítico es el razonamiento que hacemos para poder determinar si una afirmación es cierta o no. Estos resultados de la encuesta también traicionan una desafortunada carencia en el énfasis en la enseñanza teológica, apologética, y del pensamiento lógico, a nivel de la iglesia local. El distinguido filósofo cristiano Mortimer J. Adler estuvo, lamentablemente, correcto cuando dijo: sospecho que la mayor parte de las personas que tienen una fe religiosa se contentan con la fe ciega. Estas personas no sienten ninguna obligación para entender lo que creen. Aún pueden desear que sus creencias no sean perturbadas por algún pensamiento. Pero si el Dios en quien ellas creen las creó con poderes intelectuales y racionales, eso les impone el deber de tratar de entender el credo de su religión. El no hacerlo los coloca en el borde de la superstición. 3. Claro, las personas religiosas difícilmente están solas en esto. Las personas seculares con frecuencia se contentan con la fe ciega y son, con la misma frecuencia, supersticiosas. Como lo dijo una vez G. K. Chesterton, la superstición se repite en todas las épocas, y especialmente en las épocas racionalistas. Recuerdo estar defendiendo la tradición religiosa ante una mesa llena de distinguidos agnósticos. Antes de terminar nuestra conversación, cada uno de ellos sacó de sus bolsillos, o exhibió su reloj con cadena, algún tipo de encanto o talismán, admitiendo nunca haberse separado del mismo. 4. Además, existe una gran cantidad de investigación que muestra que todas las personas, pero especialmente los altamente inteligentes, fácilmente aceptan toda clase de ilusiones, alucinaciones, autodecepciones, y enredos absolutos, y más cuando tienen una alta inversión en las ilusiones que creen son ciertas. 5. Pero si la Biblia es clara en algo, es en que nosotros como cristianos y cristianas somos responsables para amar a Dios con todas nuestras mentes, y ciertamente esto incluye el pensar de manera crítica. Ciertamente, amar a Dios con todas nuestras mentes es el más importante de los mandamientos que Dios nos ha dado. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. Mateo 22 2.37-38. Este deber cristiano incluye, por lo menos, un conocimiento básico de teología y evidencias cristianas. ¿Por qué? Porque la Biblia enseña que debemos defender activamente la fe. ¿Cómo podemos hacer esto a menos que conozcamos el contenido de la fe, la doctrina, cómo defenderla, la apologética, y cómo pensar clara y racionalmente, razonamiento lógico? Consideren las siguientes escrituras que hablan sobre cada una de estas preocupaciones. Queridos hermanos, he deseado intensamente escribirles acerca de la salvación que tenemos en común, y ahora siento la necesidad de hacerlo para rogarles que sigan luchando vigorosamente por la fe, la doctrina, encomendada una vez por todas a los santos. Judas 3, comparece, Tito 2 2.1, 2 Pedro 3 18. Más bien,
Honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes, la apologética. Pero háganlo con gentileza y respeto. 1 Pedro 3:15, comparece, Filipenses 1:2.7, 16. Como era su costumbre, Pablo entró en la sinagoga y 3 sábados seguidos discutió, razón no, con ellos. Basándose en las Escrituras les explicaba y demostraba, razonamiento lógico, que era necesario que el Mesías padeciera y resucitara, Hechos 17:2.2. El hecho es que el mundo del siglo I era muy similar al nuestro de ahora. Aparte de algunos focos de racionalismo, en su mayoría en las ciudades grandes, el mundo del siglo I estaba menos influenciado por el racionalismo moderno estilo occidental que por el relativismo, el subjetivismo y el experimentalismo. A pesar de ello, Pablo dijo en 2 Corintios 5:11, tratamos de persuadir a todos. Ciertamente esto recalca la importancia que la Biblia le pone al ámbito de la razón y en defender la fe. Si el mismo Dios se encuentra preocupado acerca del razonamiento lógico y la prueba, ¿no deberían sus hijos sentirse igual? Vengan, pongamos las cosas en claro, razonemos, dice el Señor. Isaías 1:18. De ello, Dios ha dado pruebas a todos, del juicio venidero, al levantarlo, a Jesús, de entre los muertos, Hechos 17:31. En vista de estas y muchas otras escrituras, cada cristiano y cristiana debe considerar que es su deber estar informado e informada en la doctrina bíblica, las evidencias cristianas, y el pensamiento claro. A la luz de los comentarios anteriores de Adler, consideren las afirmaciones del Dr. William Lane Craig, quien ha obtenido 2 doctorados y es el autor de muchos y buenos libros sobre las evidencias cristianas. Él nos brinda los siguientes e importantes comentarios sobre las implicaciones de los comentarios de Adler, primeramente citando al teólogo J. Gresham Machen, las ideas falsas son el peor obstáculo para la recepción del Evangelio. Nuestras iglesias están llenas de cristianos que se encuentran holgazaneando en un neutro intelectual. Como personas cristianas, sus mentes se están desperdiciando. El resultado de esto es una fe inmadura y superficial. El empobrecimiento intelectual con respecto a la fe de uno puede entonces llevar al empobrecimiento espiritual también. Pero los resultados de ser intelectualmente neutros van más allá de uno mismo. Si los seglares cristianos no se comprometen intelectualmente, entonces estamos frente a un gran problema y es el de perder a nuestros hijos e hijas. En las escuelas y colegios, los y las adolescentes cristianas están siendo asaltados y asaltadas intelectualmente por todos lados con una lluvia de filosofías y actitudes anticristianas. Cuando hablo en las iglesias en todo el país, continuamente me encuentro con padres de familia cuyos hijos e hijas se han apartado de la fe porque no había nadie en la iglesia que pudiera responder a sus preguntas. Por el bien de nuestra juventud, necesitamos desesperadamente informarles a los padres que están equipados que luchen con los temas a un nivel intelectual. Machen, como Malik, creyeron que, el obstáculo principal de la religión cristiana hoy en día está en la esfera del intelecto, y que es en esta esfera que esos temas deben ser tratados. La iglesia está pereciendo hoy debido a la falta de pensamiento y no debido al exceso del mismo. 6. ¿Habrá padres cristianos en algún lugar hoy que no se preocupen profundamente acerca del bienestar espiritual de sus propios hijos? Entonces, ¿por qué tenemos la situación actual? En parte se debe a que nuestra cultura, con su pluralismo, subjetivismo y relativismo, encuentra fácil reemplazar la verdad con la certeza. Y esta actitud ha influenciado a la iglesia. Pero la verdad no es lo mismo que la certeza. Las personas en la encuesta anterior pueden haber tenido certeza en sus creencias, pero eso no significa que esas creencias sean verdaderas. La verdad es algo que está de acuerdo con el hecho, la certeza se refiere a una persona que no tiene duda alguna o que está totalmente convencida sobre algo. Si examinamos el panorama completo tanto religioso como filosófico, nos damos cuenta de que la mayoría de las personas tienen la certeza acerca de cosas que no son verdaderas y que pueden, de manera racional, ser probadas como falsas. Los filósofos pueden tener la certeza en su existencialismo, relativismo, humanismo secular, o ateísmo. Los miembros de los cultos religiosos como los mormones, testigos de Jehová, cientólogos y seguidores de gurús orientales, tienen la certeza de que se encuentran en el verdadero camino. Los practicantes de la medicina de la nueva era tienen la certeza de que la iridología, la homeopatía y la reflexología realmente funcionan.
Los astrólogos tienen la certeza de que la astrología puede revelar los rasgos de la personalidad y predecir el futuro con exactitud. La mayoría de los científicos tienen la certeza de la imposibilidad lógica de la teoría de la evolución. 7. Y los teólogos de la corriente principal tienen la certeza de los así llamados descubrimientos del alto criticismo y que la Biblia no es infalible. Y así sucesivamente. La certeza no demuestra que las creencias anteriores sean verdaderas, solamente la evidencia lo puede hacer, y en cada caso ese tipo de evidencia está seriamente faltando. Lo mismo se aplica a las religiones mundiales tradicionales como el catolicismo romano, el islam, el budismo, el jainismo, el sikhismo, el confucianismo, el sofismo, y más recientemente las religiones como la fe Bahá'í. Los seguidores comprometidos de estas religiones tienen la certeza acerca de sus creencias. Pero, obviamente, esta certeza no demuestra que sus creencias básicas sean verdaderas, porque todas estas religiones tienen conflictos entre ellas y no existe ninguna evidencia que apoye a ninguna de ellas. 8. Lógicamente vamos a demostrar esto en una futura enciclopedia. Vea la nota 67. Entonces, aun si el 100% de los cristianos vueltos a nacer tuvieran la certeza de que no importa la fe religiosa que usted sigue, eso no la haría verdadera. El asunto es que si la evidencia real apoya o no sus afirmaciones acerca de una religión en particular y si es posible encontrar la verdad absoluta exclusivamente en una sola religión. ¿Es una sola religión totalmente verdadera? ¿Son falsas todas las religiones? ¿O, en realidad importa? Uno podría asumir que si únicamente hay un solo y verdadero Dios, entonces solamente habría una sola y verdadera religión. El propósito de este folleto es ver si eso es así. Desde el inicio del tiempo, los seres humanos han sido incurablemente religiosos, preguntando cosas como, ¿quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿De dónde vine? ¿Qué sucede cuando muera? ¿Cómo puedo conocer la verdad? Estas son preguntas religiosas inevitables y resaltan el hecho de que la historia humana es la historia de la religión, el intento de la humanidad de tratar de encontrar respuestas satisfactorias a estas preguntas. A pesar de que la gran mayoría de personas a través de la historia han creído en algún concepto de Dios, la llegada de las teorías materialistas como la teoría de Darwin sobre la evolución y la teoría de Marx sobre el comunismo han hecho que los escépticos añadan otra pregunta básica: signo de interrogación abierta. ¿Hay un Dios? Si eso es así, ¿cómo lo podemos saber? ¿Y quién o qué es Él? 9. Las pruebas clásicas y recientes de la existencia de Dios están fuera del alcance de este libro. Sin embargo, a la luz de ellas podemos saber con certeza que el salmista estaba en lo correcto cuando dijo, dice el necio en su corazón, no hay Dios, Salmo 14 2.1. Como Sir Isaac Newton, uno de los científicos más grandes, dijo, aquella persona que está ciega ante las más sabias y excelentes invenciones de las cosas, no puede ver la sabiduría infinita y la bondad de su Creador Todopoderoso, y debe de sentirse airada y sin sentido aquella que rehúsa reconocerlas. 10 parte 1 Introducción, el Dios que está allí capítulo 1. ¿Qué resultados sorprendentes encontramos cuando le preguntamos a personas no cristianas sobre Dios? En el mundo de hoy solamente hay unas 12 religiones principales. Pero literalmente hay miles de religiones menores y miles de dioses diferentes. La Confesión de Fe de Westminster declara que el fin principal de la persona es glorificar a Dios y disfrutarlo para siempre. Cuando fue escrito, muy pocas personas de Westminster realmente tenían dudas a cuál Dios esta declaración hacía referencia. Pero hoy en día la historia es completamente diferente. El número absoluto de religiones confunde a las personas en cuanto a las afirmaciones de la verdad. Entonces, ¿es posible descubrir cuál concepto de Dios es verdadero y cuál religión es la verdadera? Nosotros creemos que sí es posible. Empecemos por averiguar qué es lo que podemos saber a nivel intuitivo. Hay un hecho en particular que nadie, ni siquiera el ateísta más intransigente, puede negar de manera lógica. La gran mayoría de personas, hombres y mujeres a través de la historia han creído en Dios. También es probablemente cierto que la mayoría de los pensadores más grandes de la humanidad, incluyendo a los científicos, han creído en Dios. 11 En vista de ello, uno podría argumentar que el ateísmo no es sino una mancha infectada en el rostro de la historia. Si muchos de los intelectos más grandes de la historia han creído en Dios, entonces pareciera junio poco presuntuoso para cualquier persona afirmar de manera absoluta que no hay Dios. 12 Mientras que esto no demuestra el punto de vista cristiano de Dios,
sí dice mucho acerca de todos los puntos de vista escépticos los cuales característicamente rechazan el teísmo y el sobrenaturalismo. En la publicación Godan, Dios y, un sacerdote católico desilusionado de nombre Terrance A. Sweeney, presidente de la Asociación de Medios Jesuitas de Los Ángeles, se propuso intentar y redescubrir su fe. Entrevistó a 30 personajes famosos a quienes les formuló 3 preguntas: ¿quién es Dios para usted? ¿Quién es usted para Dios? Y, ¿cómo es que ha cambiado su relación? 13. Este libro ilustra la verdad de que virtualmente todas las personas creen en Dios en algún nivel, sin importar lo que puedan afirmar. El famoso psicólogo Carl Jung una vez dijo que la idea de un ser divino todopoderoso está presente en todos lados. Si no reconocido de manera consciente, entonces es aceptado inconscientemente. Por consiguiente, yo considero que es sabio reconocer la idea de Dios de manera consciente, ya que de otra manera algo más se convierte en Dios, y como regla algo muy inapropiado y estúpido. 14. Aun si los escépticos y otras personas dicen que no están seguras de la existencia de Dios o que no creen en Dios, a pesar de ello aún saben que Él existe. Una razón por la que la Biblia no le dedica tiempo a discutir la existencia de Dios es porque realmente eso no es necesario. En el material que presentamos más adelante hemos proveído suficientes ejemplos tomados del libro de Sweeney para ilustrar nuestro punto. Colectivamente hablando, estos muestran el poder en bruto del conocimiento intuitivo de Dios, aun cuando ese conocimiento se haya pervertido en misticismo y panteísmo. El famoso escritor Kurt Vonnegut, Jr., quien se describe a sí mismo como un racionalista, aún cree en Dios. A pesar de que juzga el comportamiento de Dios como algo cruel, declarando que tenemos un pésimo Dios, sin embargo él dice que cree mucho en el Dios unitario, cuando la primavera se celebra y cuando hay un sentimiento de que algo terriblemente importante está sucediendo en el universo, algo unificado, un conocimiento de ello, pp. 86-87. El actor Richard Chamberlain, conocido por su papel en Shogun y The Thornbirds, declara: somos piezas de Dios, p. 200. El productor de Star Trek, Viaje a las Estrellas, Gene Roddenberry ha dicho: casi que al concentrarme en el asunto hoy, yo creo que yo soy Dios, y ciertamente usted lo es. Yo creo que nosotros como seres inteligentes en este planeta somos piezas de Dios, estamos siendo Dios, p. 11. El actor Marin Sen responde, al preguntarle si él ora o no, solamente cuando me encuentro en problemas. Al preguntársele a dónde él dirige sus oraciones dice, solamente se van. Yo siento que estoy haciendo contacto. No siento que estoy hablándome a mí mismo cuando oro. No creo que la gente que ora lo haga, ¿verdad? Si realmente están orando, están en contacto con otro, el cual creo que es Dios, o parte de Dios, o por lo menos la presencia de Dios en nosotros, p. 23. El connotado director de cine Frank Capra hizo la siguiente y astuta observación: cuando entré en el negocio creativo, entonces me di cuenta que la creatividad y Dios están conectados, directamente conectados. Ya sea que usted crea en Dios o no. Usted tiene que creer. Si usted cree en la creatividad, usted tiene que creer en algún creador. Y si usted cree en algún creador, ¿en dónde termina usted? Usted tiene que ir al creador principal, el cual ha puesto nuestro universo en movimiento. Las cosas están muy ordenadas en el universo como para que sean el resultado del caos. No hay forma en que usted pueda alejarse del hecho de que debe de haber alguna clase de idea divina en todo este asunto, p. 34. Aún el novelista y guionista de Exorcist fame, La fama del exorcista, William Peter Blatty, habla de su relación con Dios en términos muy personales. Es muy misterioso que un hombre, siendo de mente sana, pueda dar su vida por otro. Yo creo que esa clase de amor, esa clase de bondad inherente habla muy fuerte de un Dios bueno. Y así con todos los problemas. Personalmente siempre he sentido que mi relación con Dios es la de un hijo que escribe muchas cartas. El hijo nunca recibe una carta de vuelta, pero se mantiene escuchando informes de amigos mutuos de lo que su padre está haciendo. Y su padre parece tener la actitud de: miren, confíen en mí, yo cuido de ustedes. Y yo confío en él, definitivamente confío en Dios. Ha habido tantas intervenciones personales en mi vida, p. 45. Frank Sullivan, profesor emérito, y Thomas Moore, erudito de la Universidad de Loyola en Marymount, dicen lo que la mayoría de las personas ya lo saben: para mí, demostrar la existencia de Dios no es importante porque todas las personas creen en Dios sin importar lo que digan. Cuando se mira hacia atrás en la vida de uno,
Usted recuerda cuidadosamente todos los momentos cuando usted sintió a Dios cerca suyo, cuando sintió que de alguna manera u otra usted tuvo suerte, cuando usted obtuvo algo que no merecía. pp. 126-127. William Soemacher, uno de los más grandes jockeys en la historia de las carreras de caballos, confesó: debo admitir que no soy muy religioso. Creo en Dios, pero no lo sigo tan bien como debería. No estoy en eso como otras personas lo están, pero creo en Dios y algunas veces en mi vida le he pedido que me ayude cuando realmente lo necesitaba. Eso me sucedió muchas veces, y creo que Él me ha ayudado. Creo que ha sido grandioso conmigo. Dios ha sido bueno conmigo en mi carrera. Siento que Él me está cuidando, usted sabe, quizás más que a la persona promedio. p. 150. En una entrevista, el expresidente George Bush recordó cuando fue derribado sobre el Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial. Yo tenía solamente 20 años, los otros 2 hombres en el avión habían muerto, y las llamas nos rodeaban. Por supuesto, yo clamé a Dios que me salvara. Recuerdo estar flotando en esa balsa de hule en medio del océano y sin embargo, sentir que Dios iba de alguna manera a ayudarme y que viviría. 15. Que Dios es bueno a todas las personas ciertamente es el testimonio de las Escrituras. Dios no quiere que nadie se pierda y que todas las personas vivan una buena vida y vean los días buenos. 1 Pedro 3:10. Dios les da a todas las personas generosamente y sin reproche. Santiago 1:2.5. En todas las generaciones pasadas, Dios hizo bien a usted, y les dio lluvia del cielo y tiempos de refrigerio, satisfaciendo su corazón con alimentos y alegría. Hechos 14:17 NASB. Yo sé que no hay nada mejor para las personas que ser felices y hacer el bien mientras vivan. Que todas las personas puedan comer y beber, y tener satisfacción en todos sus esfuerzos, ese es un regalo de Dios. Eclesiastes 3:2.12-13. Verdaderamente, la tierra está llena de la misericordia del Señor. Salmos 33:2.5 RVC. El Señor es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor. El Señor es bueno con todos, Él se compadece de toda su creación. Tu reino es un reino eterno, tu dominio permanece por todas las edades. Fiel es el Señor a su palabra y bondadoso en todas sus obras. El Señor levanta a los caídos y sostiene a los agobiados. Abres la mano y sacias con tus favores a todo ser viviente. Salmos 145, 8-9, 13-14, 16b. Por supuesto que mientras Dios es bueno y amoroso, eso no necesariamente es cierto para las personas, y ciertamente no es cierto para el diablo y sus demonios. Esta es la fuente de la mayoría del mal y del sufrimiento en el mundo. 16. Pero a pesar de la maldad en el mundo, como Ralph Waldo Emerson dijo una vez, todo lo que he visto me enseña a confiar en el Creador por todo lo que no he visto. El testimonio de todo en la vida y la creación es un testimonio de la existencia de Dios, y de su poder, majestad, y gloria. Walt Whitman comentó: para mí cada hora de luz y de oscuridad es un milagro. Cada centímetro cúbico de espacio es un milagro. 17. El biólogo Lewis Thomas escribió una vez sobre el huevo fertilizado: la mera existencia de esa célula debería de ser uno de los más grandes asombros de la Tierra. La gente debería estar caminando todo el día, durante todas sus horas de caminar, llamando la atención de los demás con un asombro sin fin, hablando de nada excepto de esa célula. Si alguna persona tiene éxito en explicarla, dentro del lapso de mi vida, alquilaría un avión que escribe mensajes en el cielo, quizás toda una flotilla de ellos, y enviarlos volando para escribir un gran signo de admiración tras otro, en todo el cielo, hasta que me quede sin dinero. 18. El Dr. Thomas está en lo cierto. El óvulo ciertamente es un milagro. Y si el contenido del DNA del cuerpo humano fuera impreso como letras químicas, y colocado en un libro, llenaría el Gran Cañón 50 veces. Pero, ¿y qué de un solo átomo? Un átomo solitario tan pequeño que 10.000 de ellos puestos uno sobre el otro igual al grosor de una hoja de papel tienen suficiente poder como para producir una bomba atómica. Tampoco vemos nada inusual aquí tampoco. La verdad es que literalmente hay miles de milagros por todos lados que miremos y a pesar de ello, los escépticos nos dicen confiadamente, no hay Dios. Este sentido de asombro y de lo milagroso, aún en las cosas ordinarias, también resalta que el conocimiento intuitivo de Dios está por todas partes. Afirmaciones personales como las mencionadas anteriormente se repiten de varias formas en el libro de Sweeney y podrían, ciertamente,
repetirse 7.000 millones de veces más si pudiéramos entrevistar a todas las personas en el mundo. Estas ilustran con toda claridad la verdad de Romanos 1 y 2 que declaran que de manera intuitiva todas las personas saben que Dios existe, todas tienen una conciencia, y todas saben que son personalmente responsables ante un ser divino. Por ejemplo, la siguiente creencia china acerca de la responsabilidad divina es vista en todas las religiones y culturas de una forma u otra. Una muy antigua idea en la filosofía china sostiene que hay espíritus, tanto en el microcosmo como en el macrocosmo, los cuales registran las obras malas y buenas de cada uno de nosotros. 19. Debido a que el sentido de responsabilidad hacia un poder superior existe de manera universal, en algún nivel y de alguna manera todas las personas esperan un juicio futuro. Esa es una razón por la que el temor a la muerte es también universal. Todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida. Hebreos 2:15. De todas maneras, de lo que sabemos, ninguna de las afirmaciones en el libro de Sweeney, o de cualquier otra persona fueron, en ese momento, hechas por cristianos genuinos. Cuando personas no cristianas, ya sea seculares o religiosas, emiten declaraciones sobre Dios las cuales contienen varios grados de verdad, eso ciertamente dice algo acerca de lo que las personas saben de manera intuitiva. Pero un punto interesante es que a pesar de que las personas saben que Dios ha sido bueno con ellas, usualmente lo ignoran. Ellas saben que Dios existe, Romanos 1:20, ellas creen en Dios, se dan cuenta de que Dios ha sido bueno con ellas y sin embargo viven vidas como si Dios no existiera. Su creencia en Dios es intuitiva y de autoservicio, no genuina y bíblica. Como el distinguido filósofo Mortimer le recordó, antes de su propia conversión al cristianismo, simplemente yo ejercí un deseo de voluntad para creer. 20. El famoso novelista Aldous Huxley escribió, de manera franca, que la mayoría de la ignorancia es ignorancia que puede ser vencida. No sabemos porque no queremos saber. Es nuestra voluntad la que decide cómo y sobre qué sujetos debemos utilizar nuestra inteligencia. 21, 22. ¿Alguna vez se ha preguntado usted por qué tantas personas hablan en términos de estar bendecidas, o que han recibido dones, etc., cuando en realidad no creen en Dios? Estas personas aceptan esos dones, pero pareciera que difícilmente reconocen a Dios como el dador. En un reportaje noticioso en la televisión sobre una entrevista anterior, dada el día en que murió, 10 de octubre de 1985, Yul Brynner dijo, «Yo he sido bendecido con este don especial. ¿Quién podría pedir más en la vida?». En una entrevista en el programa 2020 el 10 de octubre de 1985, el músico de rock Bob Dylan comentó, «Yo no tengo ninguna fe en mí mismo de que puedo hacer algo, simplemente lo saco de mí. Estoy sorprendido de que pueda hacerlo». Este sentido o percepción intuitiva de que existe algo bueno que sucede y algo más involucrado que la vida que conocemos, ha sido el tema constante en el discurrir de la humanidad y sus actividades a través de la historia. Para citar un ejemplo moderno, Sir John Eccles es uno de los más famosos científicos cerebrales de este siglo, y galardonado con el Premio Nobel de Medicina. Él y su coautor escribieron lo siguiente acerca de las conclusiones personas a que llegaron por la teología natural. Nosotros creemos que la ciencia ha ido demasiado lejos al desglosar la creencia del hombre en su grandeza espiritual y le ha dado la creencia de que es solamente un animal insignificante que se ha levantado por casualidad y por necesidad en un planeta insignificante perdido en la inmensidad cósmica. El problema principal de la humanidad hoy día es que los líderes intelectuales son demasiado arrogantes en su autosuficiencia. Debemos darnos cuenta de que las grandes incógnitas en la hechura material y la operación de nuestros cerebros, y la relación del cerebro a la mente, es nuestra imaginación creativa y en lo único de la psique. Cuando pensamos de estas incógnitas así como de lo desconocido de cómo es que llegamos a ser en primer lugar, debemos ser más que humildes. La humanidad se sanaría de su alienación si ese mensaje, del significado espiritual del hombre, pudiera ser expresado con toda la autoridad de los científicos y los filósofos así como de la imaginación interior de los artistas. Oramos para que el hombre pueda desarrollar una fe transformadora en el sentido y significado de esta maravillosa, y aún impensable, aventura dada a cada uno de nosotros en esta bella y saludable tierra que tenemos. En el contexto de la teología natural llegamos a la creencia de que somos criaturas con algún significado sobrenatural el cual por el momento está mal definido. No podemos dejar de pensar que somos más que una parte de algún gran diseño. Cada uno de nosotros puede tener la creencia de actuar en algún drama sobrenatural inimaginable.
Debemos dar todo lo que podemos para poder jugar nuestra parte en esta vida en la tierra. 23. Si algo se puede concluir del estudio del hombre o de la historia humana, o de la vida en general, es que todas las personas de manera intuitiva saben que Dios existe, aun las personas más brillantes entre nosotros. Sin embargo, algunos lectores pueden estar pensando al llegar a este punto que no hemos sido justos con las convicciones de una persona que es atea o escéptica. Después de todo, ese tipo de personas pueden ser muy convincentes cuando afirman que nunca han creído en Dios y que están absolutamente seguras que Dios no existe. Capítulo 2. Existe un conocimiento innato de Dios en ateístas, escépticos, y otras personas opuestas al cristianismo. La verdad es que aún aquellas personas cuyas filosofías personales han estado intensamente opuestas a la fe cristiana no pueden escaparse de Dios. El connotado filósofo escéptico Bertrand Russell, autor de Why I am not a Christian and other essays, ¿Por qué no soy cristiano? Y otros ensayos, escribió una vez en una carta: el centro de mí siempre es un dolor eterno y terrible, un curioso dolor salvaje, un investigar por algo más allá de lo que el mundo contiene, algo transfigurado e infinito. 24. El psicólogo de lo oculto Carl Jung, cuyo daño causado al cristianismo es difícil de calcular, escribió en su autobiografía, Memories, Dreams, Reflections, Memorias, Sueños, Reflexiones: yo encuentro que todos mis pensamientos orbitan alrededor de Dios como los planetas alrededor del Sol, y son tan irresistiblemente atraídos por Él. Sentiría que sería el pecado más terrible si yo fuera a ejercer cualquier resistencia a esta fuerza. 25. Este es el mismo hombre que determinadamente dijo más de una vez: ellos me habrían pesado como un hereje en la Edad Media. 26. Werner Erhard, cuyos estudios en los seminarios del foro son sutiles y sin embargo profundamente anticristianos, recuerda una experiencia con Dios concerniente a los pecados que él había cometido en contra de su familia. En un apartamento que tenía una ventana grande que miraba al océano, él recuerda: cuando me senté allí tuve una conversación con Dios. Fue una experiencia santa, no tenía las circunstancias pero sí la experiencia de santidad en ella. Literalmente fui forzado a levantarme de mi silla y fui forzado a arrodillarme. Y yo oré por el perdón. 27. De nuevo, los ateos están seguros que Dios no existe. Un budista hace un comentario común en nuestra cultura: no estamos en las manos de Dios, estamos en las propias. 28. Pero ese tipo de convicciones realmente no son sabias, puesto que ninguna persona atea puede existir ni siquiera por un segundo aparte de la mano preservadora de Dios. Ciertamente, nuestra existencia momento a momento depende solamente de su bondad y poder que nos sostiene, porque Él sostiene todas las cosas con el poder de su palabra. Hebreos 1:2.3, y en Él todas las cosas se sostienen. Colosenses 1:17. Como le dijo el profeta Daniel al rey pagano Belsasar: te has exaltado en contra del Dios del cielo. Pero al Dios en cuyas manos respira tu vida y están tus caminos, no has glorificado. Daniel 5:23. Nasb. El simple hecho es que las creencias ateas no cuadran con las percepciones humanas. En el libro de Tao of Psychology, el Tao de la psicología, la practicante Zen, Dra. Jim Bolen, M.D., observa que todos nosotros, de alguna forma, nos sentimos parte de un universo divino, dinámico e interrelacionado. 29. Ya sea que esté acostada bajo las estrellas o sentada en meditación zazen, o en paz orando, el conocimiento intuitivo de que hay un universo modelado, o un significado subyacente para toda la experiencia, o una fuente primaria, a la cual estoy conectada, siempre evoca un sentido de reverencia. Es algo conocido en vez de ser pensado, así que las palabras explicativas son inadecuadas. 30. Ella también recuerda: fui a las montañas cuando era una jovencita y me acostaba en mi saco para dormir bajo las estrellas, mirando lo vasto de la Vía Láctea allá arriba. Lo que mis ojos veían, eso experimentaba mi alma. Yo experimentaba un sentido de reverencia y asombro ante la inmensidad y belleza del universo. Me tocó. Sentí la presencia de Dios en las montañas, los árboles y el inmenso cielo. 31. Como un editorial en la revista Reader Digest comentó: camine usted en una cálida noche de agosto, cuando los meteoros dejan una huella brillante allá arriba, y la creencia vendrá de manera espontánea de que todo ese esplendor debe ser el reflejo de una inteligencia predominante, y que esa inteligencia dará evidencia de su existencia. 32. Durante el día no podemos ver las estrellas, pero sabemos que existen, las vemos durante la noche. Alguna persona que vive en el Polo Norte, cuando la luz brilla las 24 horas y nunca se hace de noche,
no podrá creer que haya estrellas porque nunca las ha visto. Aún así, ellas existen como una realidad masiva y sorprendente. Solo porque no podamos ver algo, Dios, no quiere decir que Él no existe. En el juicio final, nadie dudará de la existencia de Dios ni por un instante. La Biblia también deja claro que todas las personas conocen a Dios y que todas ellas están cercanas a Dios. En referencia a la encarnación de Jesucristo, la Biblia dice, aquella luz verdadera, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo, Juan 1:2.9. En Romanos leemos, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Romanos 1:2.18-21. El término desde la creación del mundo incluye a todos los hombres y mujeres que han vivido siempre. Entonces, Romanos 1 también tiene que ser cierto para los ateos y los escépticos. Dios no dice que ha puesto un conocimiento de Él mismo en todas las personas excepto en los ateos y los escépticos. Para ilustrar eso, aún el ateo más famoso del siglo XX, Jean-Paul Sartre, confesó lo siguiente en una entrevista justo antes de su muerte, que publicó la revista Harper de febrero de 1984, aun si una persona no cree en Dios, existen elementos de la idea de que Dios permanece en nosotros. 33 Sartre continúa diciendo que, a pesar de que supuestamente él ha sido un ateo convencido desde los 8 o 9 años de edad, que la estructura consciente 34 y su propio conocimiento y experiencia en la vida casi lo impulsaron a aceptar la existencia de Dios, en cuanto a mí, no me veo como tanto polvo que ha aparecido en el mundo sino como un ser que fue esperado, prefigurado, y llamado. En resumen, como un ser que pareciera que puede provenir de un creador, y esta idea de una mano creadora que me creó me refiere de vuelta a Dios. Naturalmente, eso no es una idea clara y exacta que pongo en movimiento cada vez que pienso sobre mí mismo. Eso contradice todas las demás ideas que tengo, pero allí está, flotando vagamente. Y cuando pienso sobre mí mismo con frecuencia pienso de esta manera, por la costumbre de poder pensar de otra forma. 35 Aún como un ateo principal, Sartre nunca pudo escaparse de Dios porque no solamente él había sido creado, sino que él había sido creado a imagen de Dios. Génesis 1:2.26-27. Dios había colocado el conocimiento de sí mismo en el ser de Sartre. De esta manera, a pesar de que Sartre dijo además, esta vida no le debe nada a Dios, él realmente sabía que su ateísmo era una elección personal para ignorar a Dios, y no una prueba de que Dios no existía. Y ya sea que una persona lo admita o no, virtualmente todas las personas, ateos y escépticos incluidos, en algún momento en la vida, buscarán por Dios o por algo que está más allá de ellas mismas que les dará algún significado en la vida. De nuevo, el mismo Sartre confesó, Dios es silencioso y eso no lo puedo negar, todo lo que está en mí llama a Dios y eso no lo puedo olvidar. 36 Entonces, en sus escritos filosóficos, en sus biografías y en sus obras de teatro, Sartre está definitivamente preocupado con la relación de las personas con Dios y con la esfera de lo santo. 37 Sartre creyó que Dios estaba en silencio, pero claro, Dios no es silencioso del todo. El aprendido apóstol Pablo les dijo a los filósofos epicúreos y estoicos en el Areópago en Atenas, Grecia, Él, Dios, es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos, y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en él vivimos, y nos movemos, y somos, como algunos de los propios poetas de ustedes también han dicho, porque linaje suyo somos. Hechos 17 2.25-28. Si todos somos linaje de Dios, si Dios no está tan lejos de nosotros, si tenemos nuestro ser en Él, si todas las personas son hechas a su imagen, y si Dios ha iluminado, claramente revelado, y se ha hecho a sí mismo conocido a cada persona que siempre ha vivido, entonces Dios casi nunca ha estado en silencio, aún aparte de su revelación personal en la Biblia.
Lo que esto significa es que muchos escépticos saben más de lo que están diciendo. En la publicación Eternity in Their Hearts, la eternidad en sus corazones, Tom Richardson brinda muchos ejemplos mostrando cómo el concepto de un verdadero y supremo Dios ha existido a través de la historia en cientos de culturas alrededor del mundo. Por ejemplo, en relación al Dios cielo entre los religiosos sencillos, él escribe, en cientos de ocasiones confirmadas por literalmente cientos de millones de personas sencillas religiosas en todo el mundo, el Dios cielo hace exactamente lo que el Elión, el Dios bíblico, hizo a través de Melquisedec, a Abraham en Génesis 14. Él gozosamente reconoce a los mensajeros de Yahvé que se acercan como sus mensajeros. Hace todo el esfuerzo para dejarlo claro, él mismo no es otro sino el mismo Dios que estos extranjeros en particular proclaman. Esto es ciertamente una poderosa evidencia extrabíblica de la autoridad de la Biblia como revelación del único y verdadero Dios universal. También es, como veremos más adelante, la razón principal a nivel humano de la fenomenal aceptación que el cristianismo ha encontrado entre la gente religiosa común en este planeta. Además, escritura tras escritura ha testificado a través de los siglos que nuestro Dios no ha quedado sin testigos a una parte de la prédica del Evangelio, vea Hechos 14 2.16-17. Ese testimonio, a pesar que es diferente en clase y calidad del mismo testimonio bíblico, aún es un testimonio para él. Si usted pertenece a una tradición que le ha estado enseñando a los cristianos durante siglos que el resto del mundo está en completa oscuridad y no sabe nada de nada sobre Dios, se vuelve un poco embarazosa tener que decir, nos hemos equivocado. El hecho real es que el 90% de las personas de religión sencilla reconocen por lo menos la existencia de Dios. Algunas de ellas aún anticipan su preocupación redentora por la humanidad. La declaración del apóstol Juan de que el mundo está en maldad espiritual, vea 1 Juan 5:19, necesita ser unida con el reconocimiento que hace el apóstol Pablo de que Dios no se ha quedado sin ningún testigo. Porque ese testimonio ha penetrado la maldad en un grado casi abrumador. Como lo dijo el apóstol Juan, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella, Juan 1:2.5, nota. Juan especifica aún más que la luz que él describe es la luz verdadera, que alumbra a todo hombre, 1:2.9. 38. Si todo esto es cierto, entonces todas las personas saben que hay un Dios y también saben ciertas cosas acerca de él. Puesto que Dios ha sido su maestro, no existe ninguna posibilidad de fracasar. Finalmente no hay ateos en las madrigueras, derribando aviones, en salas de cirugía, ni en ningún otro lugar. Ciertamente, el suprimir la verdad que Dios ha puesto en cada ser humano solamente lleva a varios grados de neurosis. Como el connotado psicólogo Rollo May escribió en The Art of Counseling, el arte de orientación, me he sorprendido por el hecho de que prácticamente cada ateo genuino con quien he tratado ha exhibido inconfundibles tendencias neuróticas. ¿Cómo es que podemos reportar este hecho curioso? 39 y, quizás lo más indicativo, según el pastor mayor Ges Moody de la Primera Iglesia Bautista de Van Nuys, California, pruebas con detectores de mentiras se hicieron a más de 25.000 personas. Una de las preguntas fue, signo de interrogación abierta, ¿cree usted en Dios? En cada caso, cuando la persona respondió no, el detector de mentiras indicó que estaba mintiendo. 40. La mayor locura de las personas es ignorar al Dios que está ahí, el Dios que todos sabemos que está ahí, y vivir nuestras vidas como si Él fuera irrelevante. Es una locura porque es una clase de locura intuitiva e intelectual, sin mencionar que es potencialmente peligrosa. Es como una persona que está en un bote en la mitad del océano diciendo, no hay tiburones cuando ve las aletas a su alrededor. Puesto que está perdido en el océano, ha enviado un mensaje por radio pidiendo ayuda y ve un bote de rescate que se acerca. Su salvación está a pocas horas pero decide irse a nado. Terrance Sweeney concluyó su libro con el siguiente comentario. La abrumadora conclusión del total de las entrevistas es que Dios, o aquel a quien la gente se refiere como Dios, forma una buena parte de la experiencia y conciencia humanas. 41. Entonces, todas las personas creen en Dios. Pero si Dios existe y si solamente hay un verdadero Dios, entonces ¿cómo lo podemos encontrar? Parte 2. Análisis. La verdad que se encuentra allí. ¿Puede una persona encontrar al único y verdadero Dios? La verdad es el activo más duradero del cristianismo. Carl F. Henry, Carl Henry Atis Bess, Carl Henry en su mejor momento. Multnomah, 1989, p. 203,
Estamos convencidos de que, considerándolo históricamente, es probable que miles de millones de personas han hecho esto, hayan encontrado al único y verdadero Dios y lo han llegado a conocer personalmente. Aún hoy día probablemente varios cientos de millones de personas en todo el mundo pueden con certeza hacer esa declaración. La única cosa es, ¿la evidencia apoya la posibilidad de conocer al único y verdadero Dios? Para poder empezar a responder a esa pregunta, ya que puede ser controversial a una mente pluralista o secular como la nuestra, algunas veces es más fácil reducir las cosas a sus conceptos básicos. Esto nos va a ayudar a ver lo único que es el cristianismo. Capítulo 3. ¿Qué sucede cuando comparamos los elementos básicos del cristianismo con otras filosofías y religiones? Una forma para ilustrar lo único que es el cristianismo es examinando los conceptos teológicos. En tiempos del patriarca Abraham, todo el mundo estaba inmerso en el politeísmo. Entonces, en un mundo de dioses sin fin, ¿cómo fue que la creencia en un solo Dios se pudo haber originado? Esta es una pregunta mucho más profunda de lo que parece porque, aparte de la explicación cristiana, todo mundo está de acuerdo en que eso es un misterio. Pero si asumimos que hubo revelación divina, que el único y verdadero Dios se reveló a Abraham, sí encontramos una explicación satisfactoria. De nuevo, en ese momento ninguna otra religión en el mundo, ninguna otra cultura en el mundo, era monoteísta. Aquí tenemos la máxima expresión de lo único que es el inicio del cristianismo, el judaísmo era monoteísta. De hecho, podemos examinar los conceptos teológicos de muchas maneras distintas y todos ellos señalan la singularidad del cristianismo. Por ejemplo, entre las docenas de las principales categorías de la teología cristiana, siendo casi todas únicas, se encuentra la doctrina de la soteriología, o salvación. Si descomponemos en sus distintas partes la doctrina de la salvación, vea la nota, descubrimos enseñanzas que no se encuentran en ninguna otra parte en el mundo. ¿Cómo explicamos que una religión que es única teológicamente sin mencionar que también lo es filosóficamente y por experiencia cuando todas las demás religiones del mundo no enseñan nada nuevo? Los temas comunes de las demás religiones incluyen la salvación por obras, el politeísmo y el ocultismo. Aún el monoteísmo islámico no era único. Entonces, ¿cómo explicamos el desarrollo de enseñanzas completamente únicas como es el monoteísmo, la Trinidad, la salvación por gracia, la doctrina de la depravación, la resurrección a la inmortalidad personal corporal, y muchas otras cosas, cuando éstas aún son un misterio? En otras palabras, nunca existió un ímpetu para su desarrollo inicial. Así que entonces, ¿cómo podemos explicarlas aparte de la revelación divina? El hecho es que no podemos. Para ilustrar lo anterior, solamente tomemos en consideración la doctrina de la gracia. Martín Lutero, el gran reformador de la Iglesia, estaba en lo correcto cuando dijo que solamente había dos religiones en el mundo, la religión de las obras y la religión de la gracia. Si pudiéramos examinar todas las religiones que existen en el mundo hoy día y luego devolvernos en la historia y examinar todas las religiones que jamás han existido, encontraríamos que no hay ninguna excepción. Todas las demás religiones enseñan la salvación por medio de obras meritorias. El cristianismo es la única religión que enseña que la salvación se obtiene solamente por gracia por medio de la fe únicamente. Este simple hecho la hace estar completamente apartada de todas las demás religiones. También eso necesita una respuesta a la pregunta, ¿por qué, de las miles de religiones en toda la historia, solamente hay una que enseña la salvación por gracia? ¿Cómo podemos explicar lógicamente el origen de una sola religión que enseña lo que ninguna otra religión jamás ha tenido cuando nunca hubo una base humana para que esa clase de creencia naciera? En otras palabras, ¿cómo fue que la humanidad pudo adquirir una religión de pura gracia con la salvación como un regalo gratuito cuando la inclinación natural del corazón humano es uno de obras que lo autojustifican y de ganar su propia salvación? ¿Por qué una sola religión se yergue como un faro entre un grupo de candelas? La respuesta más razonable, y solamente satisfactoria, es la revelación divina. Eso es exactamente lo que la Biblia afirma, mas les hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí, no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Gálatas 1:2.1112. Entonces, el Evangelio del cristianismo no es algo inventado por hombre alguno porque el hombre nunca podría haberlo inventado. Eso está muy fuertemente en contra de la fibra de la autojustificación. El único y verdadero Dios de manera personal reveló el único y verdadero camino de la salvación en la Biblia.
Obviamente, él no lo reveló en las escrituras de ninguna otra religión puesto que éstas contradicen las enseñanzas más básicas de la Biblia, y Dios no se contradice a sí mismo como tampoco es un Dios de confusión. Tito 1:2.2, 1 Corintios 14:33. En esencia, los observadores de la religión y los críticos del cristianismo deben de explicar por qué hay solamente una religión de gracia entre las religiones universales del mundo. Eso solamente puede ser porque el único y verdadero Dios que existe es un Dios de gracia, Efesios 1:2.7, 2:2.8, al cual podemos encontrar en una sola religión de gracia entre todos los que se oponen a ella. Un enfoque relacionado sería evaluar diferentes conceptos de los orígenes. En la apologética filosófica este enfoque lo toma el finado filósofo cristiano Dr. Francis Schaeffer en la obra Eister and is not silent. Él está ahí y no está callado. ¿Cómo intentamos explicar nuestra existencia? En términos de los conceptos de los orígenes o explicaciones de la realidad, a pesar de que hay cientos de religiones y filosofías, cuando se reducen a sus elementos más comunes, solamente quedan unas pocas opciones. 1. El finito personal, la creación por los dioses. 2. El infinito personal, la creación por un dios como el Alá musulmán. 3. El monista impersonal infinito, la creación, autoemanación, por el Brahma del hinduismo. 4. El impersonal materialista V.G, la creación por el azar, o sea, la teoría de la evolución. La materia es eterna, la gran explosión, etc. 5. El trino infinito personal, la creación por el Dios de la Biblia. El argumento del Dr. Schaeffer esencialmente es el siguiente: solamente empezando con el punto de vista cristiano de los orígenes uno puede explicar adecuadamente el universo como lo conocemos en términos metafísicos, epistemológicos y morales. La metafísica trata con la existencia natural, la verdad, y el conocimiento, la epistemología con lo que conocemos, y la moral con cómo debemos vivir. El problema con las opciones 1 a la 4 es que éstas no puede explicar adecuadamente o apoyar lógicamente estas doctrinas filosóficas clave. Por ejemplo, en la primera opción, el origen finito personal, los dioses finitos míticos y discutidores, caprichosos y copulativos, ya sea de los griegos antiguos y romanos o de los modernos hindúes y budistas, no pueden explicar la naturaleza de la existencia porque no son lo suficientemente grandes para crear el mundo, y menos aún proveernos con el punto de referencia infinito que necesitamos para poder tener la verdad absoluta o para justificar el sentido de la vida. El preeminente filósofo ateo que discutimos anteriormente, Jean-Paul Sartre, estuvo en lo correcto cuando declaró que el hombre requería de un punto de referencia infinito para que su vida tuviera un sentido. Puesto que Sartre no creía que hubiera ese punto de referencia, él declaró: el hombre es absurdo, pero debe de actuar denodadamente como si no fuera. 42 Y el hombre es una pasión inútil. 43 Por otro lado, el Dios trino infinito y personal de la Biblia es lo suficientemente grande para crear el universo y lo suficientemente grande para proveerle al hombre un punto de referencia infinito para darle sentido a su existencia. Tampoco los dioses amorales pueden proveer ninguna base lógica para el vivir moralmente. Pero el Dios de la Biblia, quien es infinitamente justo, santo, e inmutable puede proveer ese tipo de bases. El problema con la opción 2, el origen personal infinito, es que ese tipo de Dios parece depender ultimadamente de su creación para poder expresar los atributos de su propia naturaleza y personalidad. En otras palabras, por toda la eternidad antes de la creación este Dios habría estado solo con sí mismo. ¿Con quién se comunicaba? ¿A quién amaba? En parte esto puede explicar por qué la trascendencia absoluta y alteridad de la deidad distante, Alá, se le da tanto énfasis en el Islam y por qué Alá no es el verdadero Dios de amor. Pareciera que esa clase de Dios está obligado a crear y es subsecuentemente dependiente sobre su creación para poder expresar los atributos de su propia personalidad y es, por lo tanto, no un verdadero ser independiente o divinamente libre. El concepto de un Dios que depende de algo más difícilmente es un concepto adecuado de Dios. El punto de vista cristiano de los orígenes resuelve este problema porque el Dios trino como Padre, Hijo y Espíritu Santo no tiene necesidad de crear para poder expresar los atributos de su personalidad. Los miembros de la divinidad se comunicaron entre ellos, se amaron entre ellos, etc., por toda la eternidad y nunca son dependientes sobre su creación para nada. El problema con la opción 3, el origen infinito, impersonal y monista,
Es que muestra a un Dios que es infinito pero impersonal y por lo tanto no brinda ninguna base para explicar el origen de la personalidad ni la razón lógica para la persona, para que tenga un significado absoluto. Esto explica el por qué tanto el hinduismo como el budismo consideran la personalidad como el enemigo, la cual finalmente es destruida por absorción en el Brahma o el Nirvana. No solamente la creación material sino también la existencia humana, cuerpo y personalidad, son, ya sea una ilusión, como en el hinduismo, maya, o tan vacía e impermanente como en el budismo, sunyata, que al final son sin sentido. Al final de cuentas, el hombre es un estorbo al progreso espiritual y debe de ser destruido para lograr la liberación. Como el Dr. Fritz Stahl comenta en la publicación Indian Concepts of the Body, conceptos hindús del cuerpo, cualesquiera que puedan ser las supuestas diferencias entre las doctrinas del hinduismo y del budismo, solamente a una conclusión se llega del análisis anterior. Ninguna característica de la personalidad individual sobrevive la muerte en cualquiera de los dos estados. 44 Pero, es una inmortalidad impersonal verdaderamente significativa cuando extingue nuestra existencia para siempre. ¿Es eso aún deseable? Como Ajit Fernando, quien les ha hablado a cientos de budistas e hindús, lo ilustra, cuando le pregunté a una muchacha que se convirtió al cristianismo del budismo a través de nuestro ministerio, qué fue lo que la había atraído al cristianismo. Lo primero que me dijo fue, yo no quería el nirvana. El prospecto de tener todos sus deseos extinguidos después de una larga y penosa caminata no le era atractivo a ella. 45 Las filosofías monistas no tienen ninguna explicación para la diversidad entre la creación. Si Dios es uno, entonces la diversidad, toda la creación es por definición parte de una ilusión dual. Eso incluye todos los puntos de vista morales, todas las esperanzas y aspiraciones humanas, y todo lo demás que importa. Al final quedamos con un panorama nihilista a pesar de tener un punto de referencia infinito. El Dios infinito y trino de la Biblia se refiere a ese punto también. Debido a que Dios es personal, la personalidad humana tiene un significado genuino y eterno. La única clase de eternidad que tiene algún significado, o que le da a esta vida algún significado, es una eternidad de inmortalidad personal. Y el cristianismo abarca una filosofía de dualismo religioso. Dios es el creador de una creación real. La creación no es simplemente la emanación ilusoria de una substancia divina impersonal. Como resultado de ello, no es necesario enfrentar las meras consecuencias destructoras del nihilismo. La opción número 4, el origen materialista e impersonal, tiene problemas similares a la opción 3. La realidad última es aún impersonal, sin ser una substancia divina. La realidad última es la materia muerta. No hay Dios, punto. En donde alguna persona puede encontrar una dignidad o significado cuando nuestro propio autorretrato son los fríos átomos en el espacio profundo. Al final, luego de una vida solitaria, probablemente difícil, morimos para siempre. A pesar de que esa suerte es infinitamente más misericordiosa que las reencarnaciones sin fin y las disoluciones finales del hinduismo y el budismo, aún es demasiado nihilista y desesperada para que la mayoría de las personas la vivan prácticamente. Como comentó Leslie Paul, de este punto de vista, toda la vida no es más que un fósforo que se enciende en la oscuridad y se vuelve a apagar. El resultado final es el de privarla completamente de algún significado. 46 filósofos y comentaristas sociales famosos en conjunto han expresado los resultados lógicos de la muerte de Dios en manos del materialismo. Albert Camus dijo, proclamo que yo no creo en nada y que todo es absurdo. 47 Andy Warhol declaró en su película de 6 horas de duración que muestra a un hombre durmiendo, le evita a usted pensar. Yo desearía ser una máquina. 48 El filósofo de la muerte de Dios, Nietzsche nos informa que los aspectos inhumanos del hombre, son quizás la tierra fértil de la cual toda la humanidad puede crecer para luego proseguir destruyéndolo todo al tener al loco dándonos su famoso discurso sobre la muerte de Dios. El loco saltó en su medio y los taladró con sus miradas. Luego, ¿en dónde está Dios?, exclamó. Yo te lo diré. Lo hemos matado tú y yo. Todos nosotros somos sus asesinos. Pero ¿cómo hicimos eso? ¿Cómo pudimos bebernos todo el mar? ¿Quién nos dio la esponja para borrar todo el horizonte? ¿Qué hicimos cuando desencadenamos esta tierra del sol? ¿A dónde se está moviendo? ¿Alejándose de todos los soles? ¿No es que nos estamos sumergiendo continuamente? ¿Hacia atrás, hacia un lado, hacia adelante, en todas las direcciones? ¿Ha quedado alguna hacia arriba o hacia abajo? ¿No es que estamos perdidos en un nada infinito?
¿No sentimos el aliento del espacio vacío? ¿No se ha vuelto más frío? ¿No es noche y más noche todo el tiempo? ¿No es que las linternas deben de encenderse cada la mañana? ¿No escuchamos nada más que el ruido de los que cavan la tumba para enterrar a Dios? ¿No olemos aún la descomposición de Dios? Los dioses, también se descomponen. Dios está muerto, y nosotros lo hemos matado. ¿Cómo vamos nosotros, asesinos de asesinos, confortarnos a nosotros mismos? ¿Qué era lo más santo y lo más poderoso de todo lo que el mundo ha tenido y ha poseído y sin embargo se ha desangrado bajo nuestros cuchillos? ¿Cómo vamos a limpiar toda esa sangre de nosotros? ¿No es la grandeza de este hecho demasiado grande para nosotros? ¿No debemos nosotros convertirnos en dioses simplemente para parecer dignos de ello? 49 Walter Kaufmann comenta que Nietzsche proféticamente se imagina a sí mismo como un loco. El haber perdido a Dios significa locura, y cuando la humanidad descubra que ha perdido a Dios, la locura universal explotará. 50 En esencia, el problema con la opción número 4 es que es totalmente imposible explicar de manera racional el origen de la vida, ya sea de manera materialista o evolucionista, o de cualquier otra forma. 51 Comparece R. C. Sproul, nota chance, no hay posibilidad. Sin embargo, cuando empezamos con la religión cristiana un concepto infinito trino personal de los orígenes de manera lógica y razonable, nosotros tenemos una explicación por las cosas como son: la personalidad humana, el deseo por el significado de la vida, el anhelo de la inmortalidad personal, una creación real que posee tanto unidad y diversidad, una base trascendente para la moral absoluta, etc. Ciertamente, la naturaleza de la misma creación refleja la naturaleza de su creador. Por ejemplo, así como existe una unidad y diversidad en la divinidad, 3 centros de conciencia en una esencia divina, así también existe la unidad y la diversidad en la creación. Ya sea que hablemos de personas, árboles, mariposas o copos de nieve, cada categoría de la vida es la misma pero diferente. Todas las personas, árboles, mariposas o copos de nieve son similares, pero ninguna de ellas son idénticas. En un sentido, Dios no solamente ha hecho a las personas, sino también a la creación misma, a su imagen. En conclusión, el hecho es que el cristianismo explica de manera lógica y adecuada más acerca de los hechos de nuestra existencia que lo que puede argumentar cualquier otra religión, en parte, porque el cristianismo bíblico empezó como una verdadera religión. Otras razones las encontramos en las preguntas 6 a 8. Por el momento, asumamos que la Biblia es realmente la única revelación de Dios, que el cristianismo bíblico es la única religión completa y verdadera y que, como la Biblia enseña, Jesucristo es el único camino a Dios y la salvación. En Juan 14 2.6 Jesús declaró que Él era el único camino a Dios porque solamente Él era el sacrificio expiatorio para los pecados del mundo. El Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir, y a dar su vida por rescate a muchos. Mateo 20:28. Esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Mateo 26 2.28. Es un hecho de que ninguna religión puede, de manera lógica, negar la realidad del pecado, e igualmente es un hecho de que ninguna religión, sino solamente el cristianismo, puede resolver el problema del pecado. El argumentar que el pecado es meramente una ilusión o una ignorancia, como lo hacen el hinduismo y el budismo, eso no resuelve el problema del pecado. El argumentar que el Islam lo hace, que Dios puede perdonar el pecado por mandato aparte del pago justo de la justicia y santidad de Dios, es inconcebible si Dios es verdaderamente infinitamente justo. Sí, como enseña la Biblia, el castigo justo para el pecado es la muerte física y espiritual, entonces solamente Jesucristo ha resuelto el problema del pecado. Como verdadero hombre Jesús podía morir por el pecado de las personas. Como verdadero Dios Él podía pagar el castigo requerido por la justicia infinita, así como también resucitar de los muertos como prueba de que el castigo había sido pagado. Entonces, cuando Jesús murió en la cruz tomó en su propia persona el castigo por nuestros pecados. Y puesto que Él fue hecho pecado, y de esa manera antes de la muerte física fue separado de Dios, Jesús por lo tanto pagó la pena por el pecado que le era debida a la justicia de Dios, la muerte física y espiritual. Él verdaderamente resolvió el problema del pecado, y sus consecuencias, la muerte. Romanos 3:23. ¿Buda murió por nuestros pecados? ¿Mahoma murió por nuestros pecados? ¿Lo hizo Lao Tse, fundador del taoísmo? ¿O Moisés? ¿O Zoroastro, fundador del parsismo? ¿O el Gurú Nanak, fundador del sikhismo?
Ninguna de estas personas jamás afirmó haberlo hecho. Dicho de otra manera, no es ciertamente asombroso que ninguno de los fundadores de una religión jamás haya afirmado ni ofrecido ninguna prueba de que había resuelto el problema del pecado humano, el mal y la muerte, que son los problemas humanos más fundamentales. Solamente Jesús resolvió el problema del pecado y conquistó la muerte, así que es lógico que solamente Jesús sea el camino a la salvación y el camino a Dios y a la vida eterna. J. I. Packer una vez dijo: ninguna filosofía que no nos enseñe cómo dominar la muerte vale 2 centavos para nosotros, y L. P. Tax escribió en The Inner Sentinel: ninguna religión tiene valor en su nombre a menos que pueda demostrar que es más que un partido para la muerte. Y nosotros reiteramos que debido a que Jesús es la única encarnación de Dios, y el único Hijo engendrado de Dios, Juan 3:16, 18, que cuando Él murió en la cruz y se levantó de los muertos, Él se convirtió en el único posible camino para la salvación y la vida eterna para todos los hombres y mujeres. Por eso es que la Biblia enseña, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. Más aún, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. 1 Timoteo 2:2.36. Por eso es que el mismo Jesús nos advirtió: por eso les he dicho a ustedes que morirán en sus pecados, porque si no creen que yo soy, Juan 8:24. Pero si Jesús es realmente el único camino a Dios, ¿eso hace que la fe cristiana sea de mente cerrada o intolerante como muchas personas parece creer? Responderemos a esa pregunta desde las perspectivas de la religión comparativa, el sentido común, y la evidencia histórica. Cuando contestamos la pregunta, ¿qué de las otras religiones? Mostraremos que la total singularidad que Jesús hace de sus afirmaciones de ser exclusivamente el único camino a la salvación vale la pena considerarla. En la pregunta 5, demostraremos que la exclusividad en la salvación no es inconsistente con la forma como vivimos en otras áreas, señalando que la mayoría de las otras religiones también afirman ser el mejor camino o el único. Por consiguiente, es la simple cuestión de la evidencia el mostrar cuál afirmación exclusiva, si hay alguna, es la correcta. Capítulo 4. ¿Qué hay sobre las otras religiones? Cuando consideramos a todos los grandes maestros religiosos, líderes, y profetas que han vivido alguna vez, ¿quién se iguala a Jesús? No son Moisés, Confucio, Buda, o Lao Tse, taoísmo, quienes nunca afirmaron ser algo más que hombre pecadores. Ni Mahoma, Joseph Smith, Zoroastro, o Guru Nanak, sikhismo, los cuales nunca dieron alguna prueba de que eran verdaderos profetas de Dios. Ni Brahma, Vishnu, Shiva, o Krishna, quienes fueron solamente deidades míticas. Tampoco Mahavira, jainismo, ni el fundador / líder de alguna otra religión que el mundo haya conocido. Ninguno de ellos ha sido como Jesús. Tampoco el animismo, el budismo, el confucianismo, el hinduismo, el islam, el jainismo, el judaísmo, el mormonismo, el shinto, el sikhismo, el sufismo, el taoísmo, el zoroastrismo, ni ninguna otra creencia religiosa fuera del cristianismo tienen algo que siquiera pueda compararse a Jesús. Entonces, si examinamos las afirmaciones específicas de los fundadores de las grandes religiones, encontramos que ninguna de ellas afirma lo que Jesús hace. En el Corán el profeta Mahoma afirma: Mahoma no es nada sino un mensajero y ciertamente no soy nada sino un apóstol humano. 52. De hecho, varias veces en el Corán, a Mahoma se le reconoce como pecador, le pide perdón a Dios, o aún es reprendido por Dios. 53. Mahoma confesó que era pecador, pero Jesús afirmó que no tenía pecado. Mahoma solamente declaró ser un profeta de Dios. Jesús afirmó ser hijo de Dios. Mahoma fue reprendido por Dios. Jesús nunca lo fue de hecho, él dijo: yo hago siempre lo que le agrada al Padre. Juan 8:29. Consideremos a Buda para tener una ilustración más profunda. El Buda simplemente afirmó ser un hombre iluminado espiritualmente, uno que podía mostrarles a otras personas cómo escapar de la futilidad de este mundo y encontrar la liberación eterna del estado de sufrimiento de la inexistencia individual llamada nirvana.
Luego de su supuesta iluminación espiritual, el Buda dijo que se había dado cuenta de mantener una actitud de ecuanimidad hacia todas las cosas porque esa actitud le ayuda a uno a terminar el ciclo del renacimiento, lograr la liberación permanente de la condición humana y entrar en nirvana. Monjes, yo soy un brahmana, un ser iluminado, uno a quien se pide favores, por siempre de manos limpias, vistiendo mi último cuerpo. Soy inexorable, no llevo ni amor ni odio hacia ninguna persona. Tengo el mismo sentimiento tanto hacia personas respetables como a las menos respetables, hacia personas morales como inmorales, hacia los depravados como hacia quienes observan las reglas de buena conducta. Ustedes discípulos, no afirmen que el señor Buda refleja eso en sí mismo, yo le doy salvación a todo ser humano. Subhuti, no albergue esa clase de pensamiento engañoso. Porque en la realidad no existe ningún ser viviente a quien el señor Buda pueda traerle salvación. 54 Justin Smith en la publicación de Religions of Man, las religiones del hombre, hace un comentario acerca de Buda, no obstante su propia objetividad hacia sí mismo, había una presión constante durante su vida para hacerle un dios. Él categóricamente rechazó todo eso, insistiendo que era un ser humano en todo respecto. No hizo ningún intento para esconder sus tentaciones y debilidades, qué difícil había sido obtener la iluminación espiritual, qué tan angosto el margen por el cual él había ganado, cuán falible aún se mantenía. 55 Clive Ricoeur, un conferencista y escritor prolífico en el campo de los estudios religiosos con un interés especial en el budismo, escribe con exactitud del Buda cuando discutió lo que Buda no afirmó. Ciertamente, él ni siquiera afirmó que sus enseñanzas eran una fuente única y original de sabiduría. Citando a John Bowker en Words of Faith Palabras de Fe, 1983, Buda siempre dijo, no tomen lo que estoy diciendo, o sea, en mi propia autoridad, solamente traten de analizar lo más posible y ver si lo que estoy diciendo tiene sentido o no. Si no tiene sentido, deséchenlo. Si tiene sentido, entonces recójanlo. 56 Buda afirmó tener una iluminación espiritual meramente personal diseñada para escapar la naturaleza humana. Jesús afirmó, en su propia naturaleza, ser la luz del mundo. Buda afirmó que era un error considerarlo como el que trae la salvación a los hombres, porque los hombres, al no tener una realidad permanente, al final no existen. Jesús enseñó que él vino a traer la salvación a todas las personas y a darle dignidad a su existencia eterna. Buda prometió darles a otras personas una iluminación espiritual para que pudieran encontrar el nirvana, un estado de disolución permanente en el más allá. Jesús prometió darle a las personas vida abundante y una inmortalidad personal eterna en el cielo. Buda tenía el mismo sentimiento para el bien y el mal. Jesús exaltó la justicia y odió la maldad. Confucio dijo, en cuanto a ser un sabio divino o aún un buen hombre, lejos de mí hacer esa clase de afirmaciones. 57 Si Confucio negó que él era divino o aún un buen hombre, Jesús afirmó ser divino y moralmente perfecto. Zoroastro afirmó ser el único profeta. Yo fui ordenado por ti al principio. Todos los demás yo los veo con un espíritu de odio. 58 Lao Tse y Guru Naksuman la actitud de todos los fundadores de las grandes religiones cuando confesaron su humanidad y aún su ignorancia. Por ejemplo, Lao Tse, fundador del taoísmo, dijo, yo solo parezco vacío. Ignorante yo soy, oh tan ignorante. Estoy sin brillo. Yo solo estoy confundido, tan confundido. 59 Aún en la última parte de su vida, Guru Nanak, fundador del sikhismo, aún luchaba para lograr la iluminación espiritual y se lamentaba sobre su propia oscuridad espiritual. Estoy perplejo en mi búsqueda. En la oscuridad no encuentro ningún camino. Dedicado al orgullo, lloro de pena. ¿Cómo podrá ser obtenida la liberación? 60 En la obra de World's Living Religions, las religiones vivas del mundo, Robert Hume, profesor de historia de las religiones, comenta que existen tres características en la fe cristiana que no tienen paralelo entre las religiones del mundo. 61 Estas incluyen el carácter de Dios como un amante Padre Celestial, el carácter del fundador del cristianismo como el Hijo de Dios, y la obra del Espíritu Santo. Más aún, todos los 9 fundadores de una religión, con excepción de Jesucristo, se reportan en sus respectivas escrituras sagradas como habiendo pasado por un período preliminar de incertidumbre, o de buscar la luz religiosa. Todos los fundadores de las religiones no cristianas muestran inconsistencias en su carácter personal, algunos de ellos alteraron las políticas de sus prácticas ante un cambio de circunstancias.
Solamente Jesucristo se reporta como que tiene una conciencia consistente de Dios, un carácter consistente de sí mismo, y un programa consistente de su religión. 62 De nuevo, Jesús es único en las afirmaciones que él hace de sí mismo. Él dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8:12. ¿Cuántas otras personas han podido decir eso? Jesús dijo, yo soy el camino, y la verdad, y la vida, nadie viene al Padre, sino por mí. Juan 14:2.6. ¿Cuántas otras personas han podido decir eso? Jesús aún afirmó que 1500 años antes de su nacimiento, Moisés escribió acerca de él y más aún, que todo el Antiguo Testamento da testimonio de él. Juan 6:2.46,47, Lucas 24:27, 44. Jesús les ordenó a las personas a amarlo de la misma manera como aman a Dios con todo su corazón, alma y mente. Mateo 22:2.37-38, Jesús dijo que Dios Espíritu Santo daría testimonio de él y le glorificaría. Juan 16:14. ¿Quién más ha podido decir eso? Jesús dijo que conocerle a él era conocer a Dios. Juan 14:2.7. Recibirlo a él era recibir a Dios. Mateo 10:40. Honrarle a él era honrar a Dios. Juan 5:23. Creer en él era creer en Dios. Juan 12:2.44-45, 14:2.1. Verlo a él era ver a Dios. Juan 8:19, 14:2.7. Negarlo a él era negar a Dios. Juan 8:19, comparece 1 Juan 2:23. Odiarlo a él era odiar a Dios. Juan 15:23. ¿Algún otro fundador de una religión pudo hacer esa clase de afirmación en toda la historia? En Marcos 2 Jesús afirmó que él podía perdonar pecados, algo que todas las religiones aceptan que solamente Dios puede hacerlo. En Juan 10:28 y 11:25, él dijo que les daría la vida eterna a todas las personas que creyeren en él. ¿Cómo puede un simple hombre, ciertamente, alguien menos que Dios, darles vida eterna a las criaturas que mueren? Sin embargo, Jesús levantó a los muertos aún frente a sus enemigos, no en algún oscuro callejón, sino frente a montones de testigos oculares. Lucas 7:2.11-15, 8:2.4142,49-56, Juan 11:2.43-44, ¿quién más pudo hacer eso jamás? Él hizo otros milagros y sorprendió a aquellas personas que lo vieron. Nunca hemos visto tal cosa. Marcos 2:12. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Juan 9:32. En Mateo 25. Él dijo que retornaría al final del mundo y que juzgaría a cada persona que haya vivido. Él personalmente levantaría a todos los muertos de la historia y todas las naciones serían reunidas ante él. ¿Quién más podía decir eso? Él se sentará en su trono de gloria para juzgar y apartar a las personas unas de las otras como el pastor aparta las ovejas de las cabras. Mateo 25:2.31-46, comparece Juan 5:2.25-34. Tan claro es, que Jesús enseñó que el destino eterno de cada persona depende de cómo lo han tratado a él. Juan 8:24, Mateo 10:32. Todas estas afirmaciones, y muchas más como ellas, nos dejan poco espacio para escoger. Ya sea que Jesús fue quien él dijo que era Dios encarnado o estaba absolutamente loco. Pero, ¿quién va a creer eso? Capítulo 5. ¿Por qué el cristianismo no es intolerante o de mente cerrada para enseñar de que solamente existe un camino a Dios? Hemos visto que Jesús se queda solo cuando se le compara con los fundadores de las otras grandes religiones. También hemos mencionado que la creación guarda un paralelismo con la naturaleza de su creador a través de su unidad y diversidad. Entonces podemos de manera lógica esperar lo mismo del enfoque del creador hacia la salvación. En otras palabras, que la misma salvación se quedaría sola y que, de ciertas formas, sería un paralelo a la naturaleza del creador y a la naturaleza de la creación. De esta manera, primero, Jesús es único, la salvación cristiana es única, Jesús es exclusivamente Hijo de Dios. La salvación es exclusiva a través de Jesús. Solamente Jesús murió por el pecado, solamente Jesús puede perdonar los pecados. Solamente Jesús resucitó de los muertos, solamente Jesús puede resucitar a las demás personas a la vida eterna. Esencialmente, si solamente hay un solo y verdadero Dios, entonces solamente debe de haber un solo y verdadero camino a la salvación, porque el camino a la salvación debe de ser consistente con la naturaleza del único y verdadero Dios, su gracia, amor, misericordia,
verdad, etc. Como el Dr. Robert Morey comenta, lógicamente, puesto que todas las religiones se contradicen entre sí, solamente quedan dos opciones abiertas a nosotros. Ya sea que todas son falsas, o que solamente hay una sola y verdadera religión. Si solamente hay un solo Dios, entonces solamente habrá una sola religión. Si eso es así, entonces, ¿será posible que realmente la persona que objeta esto sea la que tiene una mente angosta, tan angosta como para aceptar la verdad? 63. La verdad puede ser difícil, pero eso no es un motivo para rechazarla. En segundo lugar, lo que encontramos ser cierto acerca de la creación de Dios también es cierto acerca de la naturaleza de la salvación. Como todo lo demás en el mundo, la salvación debe de hacerse correctamente para que tenga éxito. Por ejemplo, consideremos algunos ejemplos de cómo funciona la vida, o cómo no lo hace. ¿Qué sucedería si usted conduce su automóvil en reversa? ¿O si se detiene en medio de una carretera llena de tráfico? ¿Qué sucede si usted deja que su perro conduzca su automóvil? ¿O si usted conduce del lado contrario de la calle o conduce ebrio? El resultado de conducir incorrectamente es que usted puede resultar herido o herida o matarse usted mismo y misma y a otras personas. Conducir incorrectamente tarde o temprano tiene consecuencias, aún para el mejor piloto del mundo. Cuando usted edifica una casa, ¿qué sucede si usted coloca vidrio en lugar de madera, y madera en lugar de vidrio, en el lugar en que deben ir estos materiales? ¿O construirla en una zona de inundaciones? ¿O utilizar materiales altamente inflamables? El resultado es que su casa no es funcional, o usted se expone a perderla del todo. Considere el jugar tenis. ¿Qué sucede si usted intenta jugar tenis con un brazo roto? ¿O usar su mano como raqueta? ¿O jugar con su lado de la cancha lleno de agua? El resultado es que usted perderá el juego. Considere el aprender matemáticas o someterse a una cirugía. ¿Qué sucedería si usted intenta aprender matemáticas comprando revistas cómicas? ¿Qué sucedería si usted es reprogramado o reprogramada para una apendicitis de rutina y en vez de ello el cirujano le extrae el cerebro? En cualquiera de los dos casos usted está en problemas. Si todas las cosas en el mundo deben de hacerse de manera correcta para que tengan éxito, y si nuestras vidas se encuentran literalmente llenas de problemas causados por nosotros mismos cuando hacemos las cosas incorrectamente, ¿por qué debemos concluir que la salvación es diferente? ¿Por qué debemos concluir que no habrá consecuencias por hacer mal las cosas para la salvación? Podemos decir que si conducimos sobrios tenemos una mente cerrada, somos intolerantes o tenemos prejuicios, o si los cirujanos nos operan apropiadamente. Ciertamente, nuestras mismas vidas están en riesgo. Y si nuestras vidas ya están en riesgo en las cosas mundanas, ¿no es también posible que nuestras almas también se encuentren en riesgo en las cosas espirituales? Pero una vida es solamente para un corto tiempo, un alma es para siempre. Entonces, ¿qué tan de vital importancia es que estemos ciertos de que la salvación se lleve a cabo correctamente si nuestras mismas almas están en riesgo? El punto es que la afirmación cristiana de la exclusividad no es algo que está fuera de armonía en cómo la gente experimenta la vida y en cómo es que el mundo funciona. Dios hizo el mundo de esta manera porque tenía que hacerlo así. Dado su carácter, Él también tenía que hacer el camino de salvación a través de Jesucristo y solamente a través de Jesucristo. Un fascinante y detallado estudio sobre esto se puede encontrar en la obra del finado erudito canadiense Arthur C. Custance, The Seed of the Woman 1980, La simiente de la mujer. El cristianismo ciertamente es exclusivo, afirma que solamente aquellas personas que creen en Cristo encontrarán la salvación, pero eso no quiere decir que sea de mente cerrada, intolerante o prejuicioso. Las personas pueden ser de mente cerrada o de mente abierta, no así las ideas. Las ideas no son ni angostas ni amplias, son ciertas o falsas. Esto solamente puede ser determinado en base a la evidencia, la cual tocaremos brevemente más abajo. Aquellas personas que creen que el cristianismo es intolerante deben de preguntarse si las otras religiones y filosofías son realmente tan tolerantes como dicen serlo. De hecho, usualmente no lo son, como lo hemos documentado en otro lado. 64. Entonces, ¿por qué solamente el cristianismo debe de ser escogido para ser criticado? ¿Será porque el cristianismo es el más sincero acerca de sus creencias? Cuando las personas afirman ser tolerantes, de mente abierta, objetivas, y justas, uno debe de cuestionar esa clase de afirmaciones basándose en la revelación bíblica. Hablando bíblicamente, si las personas en su estado natural, antes de la regeneración, se dice que son enemigas de Dios, Romanos 5:10,
que deliberadamente reprimen la verdad con la injusticia, Romanos 1:18, y que realmente odian a Dios, Romanos 1:30, en donde podemos de manera lógica encontrar tolerancia, neutralidad u objetividad en cuanto a la religión y la filosofía. Irónicamente, con frecuencia son estas personas las que afirman aceptar y ser tolerantes con casi todo excepto por una cosa: la fe cristiana. Literalmente se pueden citar miles de ejemplos de intolerancia, hipocresía, mente cerrada, y prejuicios expresados hacia los cristianos por hacer nada más que vivir las consecuencias lógicas de su propia fe religiosa. 65 Algo que aquellas personas que difaman la fe cristiana por lo general afirman defender de las otras religiones. Ciertamente, desafiamos a nuestros lectores a encontrar una sola religión en cualquier lado que acepte el cristianismo como verdaderamente cierto. Obviamente, no hay ninguna, porque todas las religiones afirman estar completamente en lo cierto. El cristianismo es exclusivo, pero no es intolerante. Mientras que busca convertir a las demás personas a la fe en Cristo, respeta los derechos de las mismas para que escojan sus propios destinos. Pero si los destinos de las personas están en riesgo en el asunto de la salvación, en todos lados ellas deberían regocijarse de que los cristianos están compartiendo las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo. Porque si el cristianismo realmente es verdadero, los cristianos no tienen otra alternativa. Capítulo 6. ¿Es convincente la calidad de la evidencia acerca del verdadero cristianismo? El cristianismo es único tanto por la evidencia en la que descansa como en la doctrina que enseña. El Dr. Roberta Morey escribe: hay más que suficiente evidencia a mano de cada departamento de la experiencia y conocimiento humano para demostrar que el cristianismo es verdadero. Es la fe de la persona no cristiana, la que está, externa e internamente sin fundamento. Estas personas son aquellas que saltan en la oscuridad. Algunas de ellas, como Kierkegaard, han admitido eso. Mas aún nadie en ningún lado puede negar que el cristianismo es único y separado de todas las demás religiones por su doctrina. 66 El cristianismo no es solamente creíble intelectualmente, ya sea que se lo considere filosófica, histórica, científica, ética, culturalmente, etc., sino desde la perspectiva de la evidencia, actualmente superior a cualquier otro punto de vista universal, secular o religioso. 67 Si el cristianismo fuera obviamente falso, como dicen algunos críticos, ¿cómo podrían unos estimados intelectuales como los que citamos seguidamente, emitir sus declaraciones? Mortimer Adler es uno de los principales filósofos del mundo. Él es el presidente del directorio de los editores de la Enciclopedia Británica, arquitecto de la serie The Great Books of the Western World, los grandes libros del mundo occidental, y de su fenomenal Syntopicon, director del prestigioso Instituto de Investigación Filosófica de Chicago, y autor de Truth in Religion, 10 Philosophical Mistakes, How to Think About God, La verdad en la religión, 10 errores filosóficos, Cómo pensar acerca de Dios, y más de otros 20 libros estimulantes. Él afirma: yo creo que el cristianismo es la única fe lógica y consistente en el mundo. 68 ¿Cómo es que Adler puede hacer esa clase de declaración? Porque él sabe que eso no se puede decir de ninguna otra religión. El filósofo, historiador, teólogo y abogado procesal John Warwick Montgomery, que tiene 9 títulos universitarios en varios campos, argumenta: la evidencia de la verdad en el cristianismo de manera abrumadora tiene mayor peso que las afirmaciones de las religiones competidoras y los puntos de vista del mundo secular. 69 ¿Cómo puede una persona de ese calibre intelectual como es el Dr. Montgomery usar una frase descriptiva como abrumadoramente tiene mayor peso si eso fuera obviamente falso? Sus 50 libros y más de 100 artículos de su erudición indican una exposición a una amplia variedad de religiones no cristianas y filosofías seculares. Alvin Plantinga, ampliamente conocido por ser el más grande filósofo protestante, recuerda: durante casi toda mi vida he estado convencido de la verdad del cristianismo. 70 ¿Sobre qué base puede uno de los más grandes filósofos del mundo hacer esa clase de declaración si la evidencia del cristianismo no fuera convincente? El Dr. Drew Trotter es director ejecutivo del Centro de Estudios Cristianos en Charlottesville, Virginia. Tiene un doctorado de la Universidad de Cambridge. Él argumenta que la lógica y la evidencia ambas señalan a la realidad de la verdad absoluta, y esa verdad es revelada en Cristo. 71 Si nosotros estamos buscando verdades obvias, entonces quizás deberíamos considerar las palabras del connotado economista y sociólogo George F. Gilder, autor de Wealth and Poverty, Riqueza y Pobreza, quien afirma:
El cristianismo es verdadero y su verdad será descubierta en cualquier lado que usted busque. 72. Esa clase de elogios se pueden multiplicar repetidamente. 73. Mientras que los testimonios per se significan muy poco, si se encuentran apoyados por el peso de la evidencia difícilmente se pueden rechazar de primera entrada. Cuando uno examina todos los argumentos y ataques que se han hecho en contra del cristianismo durante 2000 años, por muchas de las más grandes mentes desde entonces, ¿adivinen qué encontramos? Que ninguno de ellos es válido. Y ninguno, individual o colectivamente, desaprueba el cristianismo. Aún con respecto a los problemas más difíciles, como es el problema del mal, el cristianismo tiene la mejor respuesta que cualquier otra filosofía religiosa y tiene la mejor solución a ese problema. Si las mentalidades principales del mundo no han sido capaces de poder desaprobar el cristianismo, eso puede explicar por qué muchas de las demás mentalidades principales del mundo, incluyendo aquellas de otras religiones, lo han aceptado. James Sire de manera correcta señala en la obra U y Soul dan John Believe Anything at All. ¿Por qué alguien tiene que creer algo del todo? Un argumento para creer, religioso u otro, debe de estar asegurado por la mejor evidencia, argumentado válidamente, y que pueda refutar las objeciones más fuertes que se pueden reunir en su contra. 74. En el área de encontrar a Dios, solamente el cristianismo pasa la prueba. Obviamente, si el Dios de la Biblia se ha revelado a sí mismo y si Él es el único Dios y si Cristo es el único camino a la salvación, entonces debemos esperar la evidencia convincente en su comprobación. No solamente algún tipo de evidencia, o una evidencia inferior para que una persona pueda escoger de manera válida para elegir una religión, sino que debe de ser una evidencia superior. Como el Dr. John Warwick Montgomery pregunta, ¿qué si una afirmación de la verdad de una revelación no incluye preguntas de teología y de filosofía religiosa o de alguna clase de método esotérico y fideísta disponible solamente para aquellas personas que son verdaderos creyentes pero con el mismo razonamiento empleado en leyes para determinar asuntos de hechos? Las creencias orientales y el Islam, para tomar ejemplos que son familiares, le preguntan a la persona no comprometida que descubra su verdad de manera experimental, la experiencia fe será autovalidada. El cristianismo, por el otro lado, declara que la verdad sobre sus afirmaciones absolutas se basa directamente en ciertos hechos históricos, los cuales están abiertos a una investigación ordinaria. La ventaja de un enfoque tipo legal se encuentra en la dificultad de querer echarlo por la borda, los estándares legales de la evidencia desarrollada por medios esenciales para resolver las disputas más intratables de la sociedad. Así uno no puede deshacerse del razonamiento legal meramente porque su aplicación al cristianismo resulta en un veredicto para la fe cristiana. 75. Si asumimos que un Dios de verdad está dedicado a la verdad y desea que todas las personas lo encuentren, entonces, ¿cuál es el lugar más lógico para empezar nuestra investigación para la única y verdadera religión? ¿Y hay una religión que Dios ha hecho para estar aparte de todas las demás? Lógicamente, la mejor manera y la más práctica para ver si una religión es absolutamente cierta es empezando con la religión más grande, más única, de mayor influencia, y la religión con mayores evidencias en el mundo. Es mucho más razonable determinar si esa religión es verdadera o no que buscar otro enfoque sobre este asunto, como sería examinar, una a una, todas las religiones de la A a la Z, o seleccionar alguna al azar o por preferencias personales. Todas las religiones no cristianas se basan en la experiencia. Como tales, no pueden ser probadas debido a su subjetividad inherente. Entonces tener solamente experiencias religiosas profundas no es una prueba de que esa religión sea verdadera. Y, obviamente, intentar examinar todas las religiones, ya sea que la secuencia sea al azar, preferencial, o alfabética, sería una tarea abrumadora y confusa, sino imposible. Sin importar si solamente hay un solo Dios y si solamente una religión es totalmente verdadera, entonces uno no debería esperar descubrir evidencia sustentable en ninguna otra religión. Y ciertamente, ninguna otra religión, en ningún lugar, por más grande o pequeña que sea, tiene alguna evidencia sustentable a su favor. Si no existe ninguna evidencia creíble para ninguna otra religión y si solamente el cristianismo contiene evidencia convincente, ¿por qué se debería gastar el tiempo examinando religiones que no tienen ninguna base para sustentar sus afirmaciones, especialmente si puede haber consecuencias significativas para confiar en una falsa religión, tanto en esta vida como en la próxima? Es mucho más fácil, y mucho más lógico, empezar por examinar las probabilidades de la verdad en el extremo más alto de la escala.
En la obra de Value of an Evidential Approach, El valor de un enfoque de evidencia, William J. Kearney, Ph.D., de Cornell, discute algunas de las posibilidades que constituyen evidencia genuina para el hecho de que Dios ha inspirado la Biblia y el cristianismo que se basa en ella. La historia escrita por adelantados. Todos podemos escribir historia en retrospectiva, pero un creador todopoderoso y omnipotente no estaría sujeto por nuestras nociones de espacio y tiempo, y por lo tanto podría escribir la historia antes que ocurra. Supongamos que nos encontramos un libro fuente que contiene página tras página de historia escrita por adelantado con tal exactitud y con tanto detalle que una buena suposición sería descartada. Presciencia. Supongamos que en ese mismo libro fuente, podemos encontrar afirmaciones exactas escritas desde hace mucho tiempo demostrando conocimiento científico y conceptos que están más allá de cuando la humanidad los descubrió y pudo desarrollar la base tecnológica necesaria para descubrir ese conocimiento o esos conceptos. Evidencia histórica. Supongamos que en ese mismo libro fuente, vamos a encontrar aserciones históricas que vez tras vez fueron verificadas como verdaderas cuando la escolaridad histórica continuó. Evidencia arqueológica. Supongamos que en ese mismo libro fuente, se hacen afirmaciones que son difíciles de verificar acerca de personas y lugares, pero conforme la arqueología desentierra más conocimiento del pasado, vez tras vez ese libro fuente se demuestra que es verdadero en sus afirmaciones. Coherencia filosófica y lógica. Supongamos que ese mismo libro fuente, a pesar de que fue escrito por partes durante miles de años, contiene temas comunes bien desarrollados y es consistente internamente. Y supongamos que todas esas evidencias se sostienen entre sí sin contener contradicciones internas ni estrés literario dentro de la misma antología. Colectivamente no podemos tomar estas evidencias a la ligera. 76 En su totalidad, la evidencia asevera fuertemente que el cristianismo es verdadero, ya sea que esa evidencia es interna, los documentos, filosófica, moral, histórica, científica, arqueológica, o si se le compara con la evidencia que se encuentra en otras religiones. Por ejemplo, la competencia de los documentos del Nuevo Testamento podría ser establecida en una corte de justicia y la investigación arqueológica moderna ha confirmado una y otra vez la confiabilidad de la geografía del Nuevo Testamento, su cronología e historia general. 77 Más aún, como el connotado erudito clásico, profesor M. Blaiklock señala, la arqueología reciente ha destruido mucho del sinsentido y va a destruir aún más. Y yo uso la palabra sinsentido deliberadamente, porque las teorías y las especulaciones encuentran aceptación en la erudición liberal, bíblica, las cuales no serían toleradas en ningún momento en ninguna otra rama de la crítica literaria o histórica. 78 En esencia, solamente el cristianismo se encuentra con la carga de la prueba necesaria para poder decir, esta religión por sí sola es totalmente cierta. Eso quiere decir que Jesucristo realmente es el único camino a la salvación. Y ninguna persona puede argumentar con éxito que el cristianismo no haya sido cuidadosamente investigado. Como la quinta edición de la publicación Man's Religions, Las religiones del hombre, de John B. nos señala, el primer siglo cristiano ha tenido el mayor número de libros escritos sobre él mismo que cualquier otra época comparativa en la historia. Las principales fuentes que se relacionan con su historia son los evangelios, las epístolas del Nuevo Testamento, y todos estos de nuevo debemos hacer una afirmación comparativa han sido investigados tan minuciosamente por mentes escudriñadoras que cualquiera otros libros jamás escritos anteriormente. 79 Capítulo 7. ¿Cuáles son algunos de los ejemplos específicos de la evidencia para el cristianismo? Entre las muchas y posibles líneas de evidencia para el cristianismo, hemos seleccionado solamente dos de ellas las cuales sentimos que van a ganarse la atención de cualquier persona de mente abierta. Específicamente son, la profecía cumplida y la resurrección histórica de Jesús. Primero, la existencia de la profecía específicamente cumplida en la Biblia no puede ser negada. Por ejemplo, la evidencia tanto interna como externa claramente apoyan la composición pre-neobabilónica del libro de Isaías, siglo VII a.C., y una composición neobabilónica para el libro de Daniel, siglo VI a.C. 80 Sin embargo, Isaías predice y describe lo que el rey Ciro va a hacer, por su nombre, más de 100 años antes de que éste naciera. Isaías 44 2.28-45 2.6. Isaías también describe la naturaleza específica y la muerte del Mesías judío 700 años antes. Isaías 9 2.6, 53 2.1-12,
y el cautiverio babilónico de Judá 100 años antes, Isaías 39 2.57. Ciertamente, el cautiverio asirio lo implica Moisés ya para el año 1400 a.C. en Deuteronomio 28 2.64-66. Similarmente, en el año 530 a.C. cientos de años por adelantado, el profeta Daniel, Mateo 24-25, predice tan claramente los imperios medo-persa, griego y romano, que las personas antisupernaturalistas se ven forzadas, en contra de toda la evidencia, a fechar este libro en el año 165 a.C., implicando así que es falso. Comparece Daniel 2, 7, 11 2.135 a la luz de la subsiguiente historia persa, griega y romana y las dinastías de los egipcios y los sirios. 81.1 Reyes 13 2.12 predice al rey Josías 300 años antes que naciera, y Miqueas 5 2.2 predice el mismísimo lugar del nacimiento de Jesús 700 años que naciera. En la obra Conociendo la verdad acerca de Jesús el Mesías, proveímos una gran cantidad de evidencia adicional sobre la profecía sobrenatural en la Biblia, y mostramos por qué es imposible poder explicarla aparte de la inspiración divina de la Biblia. ¿Cómo es que vamos nosotros a poder justificar ese tipo de cosas si la Biblia no fuera un libro inspirado por Dios? Nada de eso se encuentra en ninguna otra religión. Segundo, nada como la resurrección histórica de Cristo se encuentra en ninguna otra religión. Como la revista Newsweek comentó en su historia principal en la edición del 8 de abril de 1996, p. 61, por cualquier medida, la resurrección de Jesús es la más radical de las doctrinas cristianas. De ningún otro personaje histórico se ha hecho la persistente afirmación de que Dios lo levantó de los muertos. En vista a esta evidencia, la resurrección no puede ser lógicamente negada y, si es cierta, dadas las enseñanzas de Jesús, demuestra sin la menor duda que el cristianismo por sí solo es totalmente verdadero. Vea nuestra publicación Knowing the Truth About the Resurrection, conociendo la verdad acerca de la resurrección, como con la autoridad de los principios aceptados de análisis histórico y textual, los documentos del Nuevo Testamento pueden demostrarse que son verdaderos y confiables. Esto es, nos dan evidencia exacta y de primer orden sobre la vida y muerte de Jesucristo. En 2000 años no se ha podido demostrar que los autores del Nuevo Testamento han sido poco éticos, deshonestos, u objetos de engaño. En las narraciones de los Evangelios, Jesús afirma ser Dios encarnado. Juan 5:18, 10:2.27-33. Él ejerció innumerables prerrogativas divinas, y apoya totalmente sus afirmaciones en sus numerosos milagros abundantemente atestiguados e históricamente sin paralelo, Juan 10:2.37-38, y su futura resurrección física de los muertos, Juan 10:2.17-18. Nadie más pudo hacer eso jamás. La resurrección de Cristo está minuciosamente descrita en los Evangelios, fue objeto de repetidas verificaciones de testigos oculares por los escépticos, y en más de 2000 años nunca ha podido ser desaprobada a pesar de la detallada escolaridad de los mejores escépticos del mundo. Tampoco puede la resurrección ser rechazada a priori sobre bases antisupernaturalistas, porque los milagros son imposibles si se definen de esa manera. La probabilidad de un milagro se determina por el peso acumulativo de la evidencia, no por los prejuicios filosóficos. Para ilustrar la calidad de la evidencia para la resurrección, se llevó a cabo un debate de 2 días entre el Dr. Gary R. Habermas, un erudito cristiano, y Anthony Flew, un importante filósofo y escéptico de la resurrección. 10 jueces independientes, todos los cuales son de la facultad de las universidades estadounidenses, pronunciarían el veredicto. El primer panel de jueces lo formaban 5 filósofos a quienes se les dio instrucciones de evaluar el contenido del debate y juzgar al ganador. Al segundo panel de jueces se le dijo que evaluara la técnica de los argumentos de los que debatían. Los resultados del debate fueron 4 votos a favor del argumento cristiano, 1 voto de empate, y ningún voto a favor de la posición escéptica. La decisión sobre la técnica del argumento fue de 3-2 a favor de la posición cristiana. La decisión general de ambos paneles fue de 7-2 a favor de la posición cristiana, con un empate. Con uno de los filósofos más importantes a nivel mundial defendiendo la posición escéptica, los jueces se sorprendieron que el resultado final fuera tan fuerte a favor de la resurrección. Los detalles se dan en la publicación Did Jesus Rise from the Dead? The Resurrection Debate,
¿Jesús se levantó de los muertos? El debate sobre la resurrección. Terry L. Miete, ed. Harper et Row, 1987. Pero el hecho es que cientos de ese tipo de debates profesionales sobre la resurrección, la existencia de Dios, la controversia creación-evolución, etc., ya se han llevado a cabo. Y los cristianos característicamente ganan esos debates. Si las afirmaciones cristianas de la verdad soportan todos los argumentos en su contra y pueden ganar un debate de erudición, ¿no es esto una evidencia convincente de que el cristianismo es verdadero? Capítulo 8. ¿Por qué es la resurrección importante para cada uno de nosotros? En el libro de Sonrises, el Hijo se levanta, un excelente texto sobre las evidencias históricas y lógicas para la resurrección, el Dr. William Lane Craig nos brinda la siguiente importante anécdota. No va a haber ninguna Pascua de Resurrección este año, un amigo estudiante me dijo. ¿Por qué no? Le pregunté incrédulamente. Encontraron el cuerpo. A pesar de este humor irreverente, mi amigo mostró una medida de percepción usualmente no compartida por los teólogos liberales, modernos. Su broma correctamente percibió que sin la resurrección el cristianismo no tiene ningún valor. Los primeros cristianos ciertamente habrían estado de acuerdo con mi amigo. El apóstol Pablo lo puso de manera directa y firme, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también la fe de ustedes. Y si Cristo no resucitó, la fe de ustedes es vana, aún permanecen en sus pecados. 1 Corintios 15, 14, 17. Para los primeros cristianos, la resurrección de Jesús era un hecho histórico, cada parte tan real como su muerte en la cruz. Sin la resurrección, el cristianismo habría sido simplemente falso. Jesús habría sido solamente otro profeta que había encontrado su desafortunada suerte en manos de los judíos. La fe en él como Señor, Mesías, o Hijo de Dios habría sido tonta. No habría motivo para comprender la situación al interpretar la resurrección como algún tipo de símbolo. Los hechos fríos y crudos de la realidad permanecerán. Jesús murió y todo lo que había empezado también murió con él. David C.K. Watson nos cuenta la historia verdadera de otro hombre que entendió esto, con consecuencias trágicas. Este hombre era un clérigo retirado quien en su tiempo extra empezó a estudiar el pensamiento de ciertos teólogos modernos sobre la resurrección. Leyó libros sobre la resurrección y vio programas de entrevistas en la televisión sobre el tema. En su avanzada edad, estaba seguro de que los altamente educados profesores y escritores sabían más que él y que seguramente estarían en lo correcto cuando decían que Jesús literalmente no se había levantado de entre los muertos. Él entendía claramente lo que eso significaba para él. Toda su vida y su ministerio habían estado basados en un montón de mentiras. Así que se suicidó. Yo creo que los teólogos modernos tendrán que darle cuentas a Dios por la muerte de ese hombre. Uno no puede emitir afirmaciones sobre esos asuntos sin aceptar parte de la responsabilidad por las consecuencias. La persona lego promedio probablemente espera que los teólogos estarían prejuiciados en favor de la resurrección, cuando lo opuesto es generalmente cierto. No han sido los historiadores quienes han negado la resurrección histórica de Jesús, sino los teólogos. ¿Por qué es extraña esta situación? Según Karl Braten, los teólogos que niegan la resurrección no lo han hecho sobre bases históricas. En vez de eso, la teología ha sido descarrilada por el existencialismo y el historicismo, los cuales tienen una fortaleza en la formación de las afirmaciones teológicas. Por lo tanto, las afirmaciones de muchos teólogos en relación a la resurrección de Jesús realmente no están basadas en hechos, sino están determinadas por suposiciones filosóficas. El hacer afirmaciones que niegan que la resurrección de Jesús fue un hecho histórico de lo más irresponsable, ya que sus conclusiones no han sido determinadas por los hechos, los cuales apoyan la historicidad de la resurrección, sino por meras suposiciones. El punto es que la fe cristiana se apoya o se cae con la resurrección de Jesús. No tiene sentido decir, como algunos teólogos dicen, creemos en el Cristo resucitado, pero no en la tumba vacía. Punto. Si Jesús no se levantó de los muertos, entonces él fue una tragedia y un fracaso, y ninguna cantidad de teología ni de símbolos podría cambiar esa situación. 82 El cristianismo es la única religión sobre la tierra que se sostiene o cae por la certeza de un solo evento en la historia, un evento que sucedió hace 2000 años. El cristianismo ha pasado la prueba del tiempo. El Dr. Craig concluye con el siguiente comentario: la resurrección de Jesús fue un acto de Dios.
Cualquier persona que niega esta explicación está racionalmente obligada a producir una causa más plausible sobre la resurrección de Jesús y explicar cómo es que sucedió. La resurrección de Jesús confirma sus afirmaciones personales. La resurrección de Jesús muestra que Él tiene la llave para la vida eterna. 83 Si Jesús se levantó de los muertos, algo que nadie más ha hecho, esto valida fuertemente sus afirmaciones de ser Dios encarnado. Si eso es así, Jesús es una autoridad infalible. Fue el mismo Jesús quien enseñó que Él era el único camino a Dios, Juan 14 2.6. Si ninguna otra persona se levantó jamás de los muertos, ¿sobre qué base lógica pueden las afirmaciones de Jesús ponerse en duda? El valor de la resurrección para nosotros personalmente es que, si creemos en Jesús, eso nos da la prueba de nuestro perdón ante Dios y la completa seguridad de nuestra salvación final, que iremos al cielo cuando muramos. Por favor lea Romanos 4:25, Juan 3:16, 5:24, 6:37, Romanos 8:2.28-39, 1 Juan 5:13. Esa clase de seguridad de salvación no existe en ninguna otra religión sobre la tierra. Todas las personas deben morir. La Biblia también enseña que todas las personas viven para siempre. La única cuestión es en dónde van a vivir. Nuestra conclusión es que la naturaleza milagrosa de la Biblia, la cual habla sobre su inspiración divina, así también como la resurrección de Cristo y sus pronunciamientos infalibles de ser Dios encarnado relacionados con el verdadero camino a la salvación, son razones más que suficientes para aceptar el punto de vista cristiano que todos los hombres y mujeres pasarán la eternidad ya sea en un lugar llamado cielo, o en uno llamado infierno. A la luz de esta nuestra discusión, por favor considere usted lo que la palabra inspirada de Dios y de Jesucristo, el Hijo encarnado de Dios, enseña acerca de la salvación. De nuevo, el cristianismo hace afirmaciones sobre lo único, original y exclusivo de su Dios y fundador que ninguna otra religión hace. Éxodo 22.2-3, Yo soy el Señor tu Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Isaías 43.2.10-11, No ha habido ningún Dios delante de mí, ni lo habrá después. Solo yo soy el Señor, y fuera de mí no hay quien salve. Nazb, Juan 14.2.6, Yo soy el camino, y la verdad, y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Nazb, Juan 17.2.3, Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Nazb, Hechos 4.12, En ningún otro hay salvación, porque no se ha dado a la humanidad ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos alcanzar la salvación. Nazb, 1 Timoteo 2.2.5-6, Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Nazb, Jesús es único en su amor, santidad, autoridad, majestad, humildad, e impacto en el mundo. Entre todos los líderes y fundadores religiosos, pasados o presentes, solamente Él no cometió pecado. Y ser sin pecado quiere decir ser incapaz de decir una mentira y siempre decir la verdad. Por consiguiente, cuando Él dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16, Él estaba diciendo la verdad. Si usted quiere vivir para siempre en el cielo con Jesucristo, el único y verdadero Salvador, le animamos a orar la siguiente oración: Señor Jesucristo, humildemente reconozco que he pecado en mis pensamientos, mi hablar y mis actuaciones, y que soy culpable de hacer el mal deliberadamente, que mis pecados me han separado de tu santa presencia, y que no tengo ninguna ayuda para encomendarme a ti. Yo creo firmemente que tú moriste en la cruz por mis pecados al llevarlos sobre tu cuerpo y que sufriste en mi lugar la condenación que estos merecían. He considerado el costo de seguirte. Me arrepiento sinceramente, apartándome de mis pecados del pasado. Estoy dispuesto y dispuesta a rendirme a ti como mi Señor y amo. Ayúdame a no avergonzarme de ti. Ahora me acerco a ti. Yo creo que durante mucho tiempo has sido paciente llamando a la puerta. Ahora yo abro la puerta. Entra, Señor Jesús, y sé mi Salvador y Señor para siempre. Amén. 84 Él está allí, Él escucha. Él contesta.